del Poder Judicial de la Federación. Soy el maestro Athos David Cuevas Campillo, laboro en la Escuela Judicial Electoral como secretario de apoyo. Y el día de hoy tendré el gusto y el honor de poder compartir esta sesión con todas y con todos ustedes. Como ustedes saben, este diplomado está enfocado a temas que tienen que ver con el vínculo entre el derecho y la tecnología, pero pues evidentemente al ser impartido por la Escuela Judicial Electoral, pues guarda relación con esta disciplina específica, con la disciplina específica del derecho electoral. Para auxiliarme en esta presentación, perdón, en esta sesión, voy a utilizar una presentación que van ustedes a ver en sus pantallas. Posteriormente, yo la compartiré a la Dirección de Capacitación Externa para que la hagan llegar a todas y todos ustedes, o si desean conservarla. Pues comencemos entonces esta sesión que se titula Derecho, Abogacía y Judicatura frente a los retos de la tecnología. Por favor, únicamente antes de continuar, quisiera señalar si alguno o alguno desea realizar alguna pregunta, comentario, alguna reflexión durante la sesión, por favor, siéntanse con toda la libertad de hacerlo. Pueden ustedes indicarlo con la mano en la aplicación, o si prefieren escribir su participación, yo con todo gusto puedo leerla una vez que la vea en el chat. Comencemos entonces pues, por definir cuál es el objetivo, son los objetivos de esta sesión. ¿Qué es lo que deseamos alcanzar? ¿A dónde queremos llegar? Pues primero queremos exponer la manera como los avances tecnológicos pueden generar problemas interpretativos y argumentativos en el ámbito jurídico. Es decir, lo primero que queremos señalar es que cuando tenemos un avance tecnológico, cuando tenemos una nueva tecnología, esta situación puede generar problemas de interpretación y argumentación en el ámbito del derecho. Y ahora, una vez que tenemos ese problema, pues evidentemente, ¿cómo darle solución? Para ello, pues vamos a señalar que la interpretación creativa y evolutiva, así como la comprensión de la propia tecnología, nos puede ayudar a enfrentar estos problemas. Es decir, si la tecnología nos está dando una nueva realidad, y esa realidad podemos ver que no tiene una respuesta o no tiene una regulación por parte del derecho en el ámbito jurídico, ¿qué hacemos? Pues ante ello, me parece que podemos proponer una solución, que es adoptar una interpretación creativa y evolutiva. Es decir, comprender que el derecho puede interpretarse de tal forma que nos ayude a dar respuestas a esos problemas. Pero también, pues nos ayuda a comprender la propia tecnología para poder enfrentarlos correctamente. A veces la tecnología es tan rápida que ni siquiera sabemos a qué se refiere y necesitamos comprenderla, necesitamos utilizarla, necesitamos emplearla, necesitamos incluso equivocarnos con ella para entender mejor cómo funciona y entonces poder resolver de mejor manera esos problemas. Me parece que todas y todos, cuando comenzamos a utilizar, por ejemplo, pues el Internet, recordarán ustedes, más o menos estoy viendo edades, las asimilo con las mías, pues utilizábamos de hecho la línea del teléfono. Y uno no podía hablar por teléfono cuando utilizaba al mismo tiempo el Internet, ¿no? Literalmente ocupaba la línea. Entonces necesitábamos como aprender cómo se utilizaba y que se cayera una y otra vez, entender el concepto de módem, entender el concepto de desde servidor, ¿no? ¿Cuál era el servidor? Que hubiera un proveedor, que al principio, como recuerdan, pues únicamente Telmex tenía el dominio absoluto, ¿no? Ahora ya tenemos internet incluso por satélite, por microondas. Entonces, el uso de la propia tecnología, pues nos permite comprenderla mejor. No sé si alguno de ustedes ha manejado en alguna ocasión un auto totalmente eléctrico. Pues ahí está como loco buscándole dónde se le mete la llave, cuando resulta que pues ya tiene el botón para presionarle, como si fuera aspiradora, ¿no? Entonces, hasta que uno se siente en un auto verdaderamente eléctrico y presiona el botón de encendido, pues se da cuenta cómo funciona y los otros problemas que enfrenta, ¿no? Y finalmente, lo que yo quisiera es ejemplificar esta situación, es decir, cómo es que la tecnología nos puede generar un problema y al mismo tiempo, cómo es que podemos solucionarlo en el ámbito jurídico a partir de un caso y sobre todo de criterios que ha sostenido el tribunal respecto al uso de redes sociales en el ámbito político electoral. Hoy día pasa lo mismo, ya parece ser que estuviéramos muy acostumbrados al tema de las redes sociales. Y todos tenemos Facebook, tenemos Twitter, TikTok, Instagram, etcétera, pero pues la verdad, insisto, colocándonos generacionalmente, pues todavía nos tocó a nosotros ICQ, ¿no? O High Five, que fue de las primeras redes sociales y que ya ahora ni siquiera existen.
Y en ese entonces, pues la verdad es que no comprendíamos muy bien cómo funcionaba una red social, cuáles eran las reglas para participar en ella, cómo podía yo tener certeza de que una publicación, maestro Abraham, por ejemplo, pues sí pertenecía a usted y no era alguien que se hacía pasar por usted, ¿no? Que tomaba una foto, copiaba su perfil y entonces publicaba lo que quería. Ha sido con el transcurso del tiempo que hemos ido comprendiéndolas mejor. Entonces yo quisiera poder tratar de demostrar cómo es que estos problemas tecnológicos pueden ser respondidos por el derecho, precisamente presentando el caso de cómo es que ha evolucionado la interpretación que ha tenido el Tribunal Electoral sobre las redes sociales. Vamos a ver cómo en un principio, pues el tribunal prácticamente decía, yo no entiendo esto de las redes sociales, el Internet es un medio de comunicación demasiado disperso, demasiado desconcentrado, y como yo no puedo tener certeza de qué es lo que una persona publica en Internet, pues básicamente no puedo sancionar lo que existe allí. Ese fue su criterio primigenio. Y con el paso del tiempo fue evolucionando hasta que el tribunal después determinó que sí había un ámbito de responsabilidad derivado del Internet. Y ahora, pues el año pasado, acaba de sancionar el Partido Verde Ecologista de México por esa estrategia propagandística de influencers a través de Instagram, ¿no? Entonces vamos a ver cómo realmente en un lapso no tan grande, el tribunal cambió completamente su criterio y ha entendido mucho mejor cómo es que debe de abordar los problemas que presenta la tecnología. Estos son entonces los objetivos de la sesión y lo que yo quisiera ahora presentar pues es el contenido de la sesión, es decir, en específico cuáles son los puntos que vamos a analizar. Pues primero, estos problemas que son generados por los avances tecnológicos en el sistema jurídico y su relevancia. Vamos a hablar de la naturaleza de estos problemas y de por qué son importantes. Después vamos a proponer pues las herramientas para resolverlos, que van a ser de tres tipos: herramientas jurídicas, herramientas éticas y herramientas tecnológicas. Y finalmente, pues vamos a ver esta evolución del criterio jurídico sobre redes sociales en el ámbito electoral. Esta situación que yo les decía, cómo es que el tribunal en un principio dice, ¿cómo es que yo puedo tener certeza que ese perfil que dice Salomón Aguirre verdaderamente le pertenece a Salomón Aguirre? Y que si él es candidato y pidió que votaran por él antes de la campaña, pues debo de considerar que se actualiza la figura, ¿no? De eh, haberse anticipado al inicio de la difusión de propaganda electoral, digamos, antes del periodo de campaña, y por lo tanto un acto anticipado de campaña que debería de ser sancionado. ¿Cómo puedo tener certeza? Y antes el tribunal decía, pues la verdad es que no puedo tenerla. Pero a medida que se fueron perfeccionando las redes sociales, que las propias redes sociales se dieron mejores reglas, recordarán ustedes que al principio pues había 25 perfiles de Luis Miguel, ¿no? O 35, ¿no? De José José, a pesar de que ya el señor después había fallecido, continuaban perfiles y publicaban como si fuera de él. Pero a medida que se fueron mejorando las redes, que se fue perfeccionando la tecnología, eso le permitió dar más certeza al tribunal, ¿no? Ahora, pues puedo tener más certeza que aquello que publica el maestro Lenin, pues le pertenece al maestro Lenin, es desde la cuenta del maestro Lenin. Y también el maestro Lenin tiene más herramientas para desconocer una publicación, ¿no? Él puede señalar, bueno, es que mi cuenta fue hackeada, o esta cuenta yo dejé de utilizarla en tal momento, yo pedí la cancelación, etcétera. Entonces, pues ya tenemos más herramientas que nos permiten movernos con un poquito más de certeza en ese ámbito. Y eso sería, pues, por dar un ejemplo, ¿no? Pero lo mismo podríamos decir, pongamos el caso de la urna electrónica. ¿Cómo es que vamos a tener certeza del funcionamiento de la urna electrónica? Pues a medida que hagamos ejercicios de voto electrónico. Si no nos animamos a hacer procesos electorales que involucren el uso de la urna electrónica, pues entonces no nos vamos a dar cuenta de cuáles son los problemas que presenta y no vamos a encontrar soluciones para resolverlos. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con la nueva tecnología que se quiere utilizar para la ubicación de paquetes electorales. Como ustedes saben, el paquete electoral donde se almacenan los votos después de que se ha realizado el escrutinio y cómputo en la casilla, pues prácticamente es una mochila, ¿no? Parece maleta de gimnasio, es incluso contra agua y rígida para soportar problemas del tiempo, pero pues ahora se quiere ver cómo sería posible darle seguimiento a los paquetes en tiempo real, de tal manera que tan pronto como se terminara el escrutinio y cómputo, uno pudiera ver cuánto tarda el paquete en llegar a la sede donde se va a contar. Y si hay una anomalía, bueno, pues esto nos puede estar hablando, ¿no? De que quizás hubo alguna manipulación del paquete
y darnos herramientas en su momento para declarar la nulidad de la votación recibida en esa casilla. Pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Únicamente animándonos, ¿no? Así como nos animamos con el programa de resultados electorales preliminares, como ustedes saben, es un programa ya totalmente informático. Y antes, para poder conseguir esos resultados, pues literalmente uno tenía que contratar personas que fueran casilla por casilla a ver los resultados y con celular llamaran a la sede del instituto y dijeran, ¿no? PRI 25 votos, PAN 24, Morena 27, etcétera, porque pues era la tecnología del momento. Y ahora, en cambio, pues, ¿qué se hace? Pues que se le toma simplemente una fotografía al acta, se manda por WhatsApp, se recibe en un centro de cómputo, rápidamente se digitaliza la información y ya se va sumando también en tiempo real para generar el programa de resultados electorales preliminares, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nos animamos a mejorar así el PREP? Pues probándolo y cometiendo errores y detectando cómo es que se podían corregir. Esa es la hipótesis, digamos, que quisiera yo plantearles a ustedes en esta sesión. Pero empecemos entonces, primero, pues por analizar los problemas, cómo son y de dónde surgen. Pues primero tendríamos que señalar que, según Joseph Raz y Robert Alexy, que son dos doctrinarios que muy seguramente ustedes conocen, el derecho mismo puede entenderse como un sistema que está integrado por diversos elementos, que son las reglas, los principios, los valores y los propios métodos interpretativos. El profesor Alexy particularmente dice, el derecho no solamente son reglas, no solamente son principios y son valores, sino que la interpretación en sí misma, maestra Liliana, es un elemento, dice el profesor Alexy, del sistema jurídico. Si usted le quita la interpretación al sistema jurídico, ya no funciona correctamente. Es como quitarle el clutch a un auto, ¿no? Estándar. Ya no va a funcionar porque le falta una pieza. Y justo esa comparación hace el profesor Joseph Raz. Dice, el derecho es un sistema, es un conjunto de elementos ordenados que funcionan entre sí. Las reglas, los valores, los principios que están contenidos en las diversas fuentes jurídicas se enlazan y forman un sistema. Tenemos la Constitución, tenemos los tratados, leyes, reglamentos, acuerdos, etcétera, etcétera, hasta llegar a las sentencias, ¿no? O hasta llegar incluso a las multas, normas jurídicas individualizadas, como decía Kelsey. Pero también tenemos valores, nuestro Solomón, tenemos principios que están reconocidos por esas mismas fuentes jurídicas y tenemos la interpretación. Y el chiste es cómo es que esos elementos coinciden entre sí y juegan entre sí para que el derecho funcione, para que el derecho, cuando existe un problema, nos dé una respuesta, ¿correcto? Entonces, partamos de que el derecho es un sistema que está formado por esos elementos, pero ese sistema es naturalmente imperfecto, porque como personas que somos, pues somos naturalmente imperfectas. Entonces es un sistema intrínsecamente imperfecto que presenta problemáticas, maestro Sergio, ¿no? Ya sea pues porque algunas deficiencias las tiene en sí mismo, como la ambigüedad o la vaguedad, que son problemas lingüísticos del derecho, o porque hay conflictos entre elementos del derecho, una laguna o una antinomia, maestro Abraham. Por ejemplo, veamos el artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. ¿Cuándo hay una inquisición judicial, maestra Liliana? ¿Qué significa eso? Cuando una jueza o un juez investigan lo que yo estoy expresando, salvo el caso de que ataque la moral. ¿Y cuándo se ataca la moral, maestro Sergio? ¿Un desnudo es un ataque a la moral? ¿Una canción o un video donde se escuchan insultos, literalmente? No sé si han escuchado esta canción, por ejemplo, del Instituto Mexicano del Sonido, que se llama México. Y dice el coro, verde de mota, blanco de coca, estado fallido campeón. Orgullosos mueren tus hijos al sonoro rugir del cañón. ¡Qué letra más fuerte!, ¿no? Y es un ataque a la moral, maestro, ¿verdad? Entonces tenemos estos problemas, insisto, de ambigüedad y de vaguedad. Cuando dicen al maestro Hassel, para ser candidato, pues tiene que ser una persona con modo honesto de vivir conforme a las buenas costumbres. Pues las costumbres ¿de quién? ¿Del propio maestro Hazael?
¿De la comunidad donde está el maestro Hazael o de todas las comunidades que integran México? Porque además, pues no son las mismas costumbres del norte que del sur, ¿no? Del Bajío que de la Ciudad de México. Entonces tenemos problemas del sistema con algunos elementos en sí mismo. Y después tenemos problemas de elementos entre sí. La laguna, ¿no? ¿Cuántas veces nuestro constituyente ha realizado una reforma constitucional y dice, y después lo voy a legislar? En un año yo saco la ley. Y pasan 2, 3 años, 4 años y no hay ley. Y entonces hasta que alguien reclama y dice, oiga, es que según el constituyente va a haber ley y no hay ley, nuestro Salomón. Y entonces tenemos un problema, necesitamos la ley y no podemos resolverlo porque no hay ley, ¿no? Recordarán ustedes, por ejemplo, que esto pasó con la Ley General de Comunicación Social, la que regula la propaganda gubernamental, también llamada Ley Chayote. Fue hasta que Artículo 19 y otras organizaciones promovieron un juicio de amparo que las cámaras de diputados y de senadores elaboraron esa ley, pero antes no existía. Y entonces teníamos un artículo 134 que hablaba de propaganda gubernamental, pero no había ley reglamentaria. Por lo tanto, cuando venía un problema sobre propaganda gubernamental, pues la verdad es que teníamos una laguna, ¿no? ¿O qué pasa cuando tenemos una antinomia? Un conflicto literalmente entre dos normas, que contemplando el mismo supuesto, maestro Hazael, la norma A me dice está prohibido, pero la norma B me dice está permitido. Y tenemos entonces ahí otro problema. Entonces, me parece que todos podemos coincidir que este sistema jurídico que utilizamos a diario es naturalmente imperfecto. Y cada vez que intentamos mejorarlo, a veces podemos generar más problemas. Porque metemos una definición y resulta que no es del todo aplicable. O porque también se nos olvida cambiar leyes. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ahí está. Todavía está vigente, maestro Abraham, según algunos doctrinarios, la ley sobre delitos de imprenta, que es una ley incluso preconstitucional. O sea, es de 1917, pero se emitió antes que se promulgara la Constitución de 1917. Y hay una jurisprudencia de la quinta época de la Suprema Corte que dice que sí está vigente. Y la ley sobre delitos de imprenta, pues ya se imaginará usted el contenido que tiene, ¿no? Pues habla literalmente de la imprenta y de que se considera, por ejemplo, contrario a la moral, pues los actos lúbricos. Ahí lo dejo a la interpretación, ¿no? Pero pues imagínense, es una ley que data de 1917. ¿Cómo la vamos a utilizar para resolver problemas de redes sociales cuando ni siquiera involucran una imprenta, literalmente? Entonces también tenemos esa pieza del sistema que quizás ya deberíamos de abandonar y no tenemos claro si es aplicable o no, ¿correcto? Entonces, el problema surge en el ámbito tecnológico cuando hay un avance que implica una nueva realidad. Y esa nueva realidad posiblemente no ha sido reconocida por el sistema y por lo tanto a veces parece ser ajena al mismo, maestro Sergio, y a veces realmente lo es. Insisto, ¿no? Se inventa el auto totalmente eléctrico y el reglamento de tránsito no los prevé y tampoco la normatividad ambiental. Por lo tanto, el auto totalmente eléctrico, ¿cuándo circula, maestra Liliana? Pues no sabemos porque decimos, bueno, este reglamento no es aplicable, ¿no? Eso pasó con los autos híbridos durante mucho tiempo. Te decía, ¿tiene que verificar el auto híbrido? Sí. ¿Y qué le vas a verificar? No lo puedes sujetar al mismo estándar que un auto de gasolina, ¿no? Entonces algunos municipios dijeron, no, lo que voy a verificar es que el auto sea verdaderamente híbrido. De ahí venía la respuesta, pues qué loco, agarra un auto híbrido, le saca el motor y le mete un motor de gasolina, ¿no? Es carísimo hacer eso y no tiene ningún sentido. Y fue una situación que ocurrió. ¿Por qué? Porque se dio una nueva realidad que realmente no estaba regulada por el sistema jurídico, maestro Sergio. No existía hasta ese momento el auto híbrido, la criptomoneda, maestro Alberto. De repente se empieza a hablar de criptomonedas y uno ve, ¿no?, el código de comercio y uno ve la ley bancaria, no existe el término.
Uno puede ir a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y de decirles, por favor, denme el acuerdo o la última resolución que han emitido ustedes que involucra criptomonedas. Ni idea. Es una nueva realidad que no está regulada. O hay casos en que viene esta nueva realidad y aparentemente no está regulada, como el caso de las redes sociales, maestro Salomón. ¿Por qué digo aparentemente? Porque la verdad es que la libertad de expresión sí está regulada por cualquier medio desde la Constitución. Tenemos un artículo sexto, tenemos un artículo séptimo, tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y tenemos medianamente claros los límites. Lo que pasa es que tenemos una nueva forma de expresarnos a la que no estábamos acostumbrados. Era una nueva realidad y aparentemente no estaba regulada. ¿Qué teníamos que hacer? Pues tomar esta regulación y aplicarla, lo cual no es tan sencillo, ¿no? Como dice el maestro Dean, el uso creciente de empresas fintech empujó la ley de la materia reciente, por supuesto, ¿no? A medida en que se dan estas realidades, pues se tienen que dar nuevas legislaciones. Pues el uso también de las redes y el uso de sistemas de comunicación más rápidos impulsan, por ejemplo, la ley Olimpia. ¿Por qué? Pues porque se estaban cometiendo actos de violencia contra las mujeres y actos sobre todo contra el derecho a la privacidad de las mujeres a través de sus medios electrónicos, y cuando detenían a la persona penalmente decía, el Código Penal no dice que sea ilícito hacer esto a través del celular. Y como el objeto del delito es el celular, yo no entro en el tipo penal, por lo tanto, principio de tipicidad, yo me voy de aquí. No soy penalmente responsable. Entonces se tuvo que modificar y haber una reforma legislativa para decir, bueno, estos ataques a la privacidad o estos actos de violencia también se pueden cometer por medios electrónicos, incluyendo las redes sociales. Y lo mismo nos pasó en materia electoral. Pues de repente los políticos, lo vamos a ver, empiezan a utilizar Twitter y de la noche a la mañana tiene usted montado una campaña del Partido Verde en Twitter. ¿Y se sanciona o no se sanciona? Cuando la mitad de los consejeros no tenían Twitter. Entonces, insisto, ni siquiera entendíamos bien cómo funcionaban. Así es que ese es el problema. Viene un avance tecnológico y nos plantea esta nueva realidad. Y puede ser que verdaderamente no está regulada, nuestra Liliana, o puede ser que aparentemente no está regulada, pero aún así tenemos un problema y tenemos que resolver, ¿correcto? Entonces, también es posible, como decimos, que la regulación vigente se vuelva obsoleta. Realmente el artículo séptimo habló sobre libertad de imprenta hasta el año 2013, maestro Alberto. Y entonces se decía, pues no faltaba la interpretación precisamente supergramatical, ¿no? La libertad de prensa no está protegida tratándose de blogs porque no se imprimen. Pues imagínense el criterio, ¿no? Pero uno decía, no, pues es que imprenta no se debe de interpretar como literalmente una publicación impresa en papel. Uno puede imprimir en una forma digital. Pero, pues, ¿qué pasó? Se tuvo que modificar el artículo séptimo constitucional para hablar de la libertad de divulgación, porque ya no era correcto hablar de libertad de imprenta, maestra Liliana Morales. A pesar que, insisto, seguimos teniendo la ley sobre delitos de imprenta, que literalmente habla del caballo, ¿no? Y de la imprenta cuando la imprenta ocupaba, pues, toda una habitación, una sala de máquinas, ¿no? Realmente. Y tenía ese apartado que incluso decía la Constitución, no se puede embargar la imprenta. Pues no, llevársela incluso era imposible, ¿no? Con el peso que tenía y desinstalarla, pues era mejor dejarla. En fin, este es el problema que tenemos, que estos avances tecnológicos nos llevan a esta situación. ¿Es? ¿Están o no están regulados en materia de derecho de autor? Pues no nos queda del todo claro. Tendremos que revisar la legislación y ver si lo están o no. Y si no lo están, como se comentaba por el maestro Adrián, tiene que haber una reforma legislativa que los contemple. Entonces, a ello planteo tres escenarios de problemas. Primero, un primer escenario. Se genera una nueva tecnología que aparentemente no está regulada, pero a la que sí se le pueden aplicar reglas y principios generales. Ya lo decíamos, las reglas, las redes sociales y los principios de libertad de expresión. Porque se decía, por ejemplo, uno sí puede a través de redes sociales cometer expresiones discriminatorias.
Y no hay ningún problema porque no hay un código de Internet o ley del Internet. Es cierto, no hay un código o ley del Internet, pero desde la Constitución se dice que está prohibido el ataque a los derechos de tercero. Y se protege el derecho al honor y a la reputación, y el derecho a la igualdad y la no discriminación. Luego, entonces, cualquier expresión que se realiza que constituya un ataque al derecho a la igualdad, a la no discriminación y a la dignidad, automáticamente no puede estar protegido por el derecho a la libertad de expresión. ¿Correcto? Entonces ahí vemos cómo una nueva tecnología que aparentemente no está regulada, sí le son aplicables reglas y principios. Solamente hay que hacer ese ejercicio. Este ejemplo es sencillo, pero puede haber más complejos. Pero tenemos un segundo escenario, ya hablábamos de él. Se genera una nueva tecnología que es ajena al sistema y a ella no pueden aplicarse reglas o principios generales. Ya decíamos, ¿no? El auto híbrido cuando sale, ¿verifica o no verifica? Pues no lo sé, porque la ley ambiental me habla de automóvil de gasolina. Y la Gaceta que se expidió conforme a la ley ambiental, pues me dice que lo que se debe de verificar son los autos de gasolina y establece cuáles son los parámetros. Entonces ni siquiera hay parámetros para poder verificar un auto eléctrico. Y por lo tanto paga o no paga impuesto, o paga o no paga de esos derechos. Pues no nos queda claro. ¿Correcto? Entonces, en ese caso, fue necesario, como se decía, realizar una reforma para contemplar esa nueva realidad. O tenemos un tercer escenario, se conserva precisamente esta legislación, pero que aplica tecnologías ya superadas y que nos puede generar conflictos. Insisto, hasta 2013 se modifica el artículo 7º y deja de hablar de libertad de imprenta. Entonces ya teníamos Facebook, ya teníamos Twitter, ya existía WhatsApp y seguíamos en México hablando de la imprenta. Cada vez se imprimían menos periódicos y era más la consulta digital. Entonces, esas expresiones no estaban protegidas por realizarse en medios electrónicos. Pues parece que no, pero lo que pasa es que nuestra legislación no estaba actualizada lo suficiente. Y hubo que actualizarla para incluir estas nuevas realidades. Insisto, pareciera entonces, y es algo que solemos escuchar mucho, ¿no? Que nos dicen a los abogados y los abogados, es que el derecho siempre va un paso detrás de la realidad. Pues hay ocasiones en que sí, pero no necesariamente. Hay casos en los cuales esta deficiencia es superable a través de las propias herramientas que nos da el derecho, que yo ahorita quisiera proponer. Precisamente, el sistema jurídico en sí cuenta con tres tipos de herramientas para resolver estos escenarios de problemas. Primero, las técnicas interpretativas no gramaticales, que nos permiten llegar a soluciones creativas y novedosas. Pero antes de ahondar en este concepto de las técnicas interpretativas, yo quisiera hacer un paréntesis y distinguir entre interpretación y argumentación. ¿Correcto, maestra Mayra? ¿Qué es interpretar? ¿No? Cuando nos dicen interpretar, tenemos mucho este concepto de desentrañar el sentido de algo, ¿no? Se dice literalmente es sacar las entrañas. ¿Por qué? Porque la interpretación es una rama de la hermenéutica. La hermenéutica es una disciplina que consiste en tratar de descifrar el significado de símbolos y poder explicarlo, maestro Alberto. ¿Dónde podemos ver la hermenéutica, por ejemplo? En los símbolos de la alquimia, ¿no? Recordarán ustedes que la alquimia y ahora la química todavía utiliza símbolos para representar a los elementos, ¿no? Uno no dice o no escribe una fórmula química que yo detestaba en la preparatoria, como oro más plata más oxígeno, sino que es AU, oro, AG, plata, oxígeno, O. Y después le ponían a uno de un lado la maldita reacción, maestro Abraham, y ahora del otro lado le decían, le tiene que salir lo mismo. Y ahí de usted si le sobra un número, porque entonces no está balanceada la reacción, ¿no? Y ahí estaba uno, dos átomos de hidrógeno más uno de oxígeno más la plata más no sé qué. Después, ahora dígale el nombre. No, pues biohidróxido de plata, ¿no? Entonces necesitaba usted primero aprenderse toda la tabla periódica. Después, no, pues la equivalencia le decían, o cuántos electrones tiene, uno, dos, y estaba, insisto, ahí balanceando, ¿no? Media hora para que le saliera.
no utilizaba usted las palabras, sino que utilizaba usted esos símbolos. ¿Dónde se utiliza también la hermenéutica? ¿No? Pues se utilizaba en la astronomía. Los símbolos del zodiaco, maestra Londra, ¿no? Que si uno es Leo y entonces sí puede andar con Sagitario, pero no con Piscis, y más allá de las palabras, recordarán ustedes que tienen símbolos que lo representan, o los propios planetas, ¿no? El símbolo este que asociamos con lo masculino, el arco y el escudo y la lanza, pues representa el planeta Marte, y el otro representa el planeta Venus, y a este es el Sol, y este es... Entonces, la hermenéutica, maestra Abraham, es esta disciplina de obtener el significado a partir de símbolos y poder explicarlo. Y cuando usted interpreta, lo que hace es obtener el sentido de términos para poder explicarlo. Y por eso se dice es que desentraña, como si el maestro Abraham fuera un sacerdote, como si fuera un druida, literalmente, y entonces mata un animal, le saca las entrañas y va a predecir el futuro, lo va a explicar. Así, ¿no? Literalmente, entonces, cuando uno interpreta, toma el código o toma la ley, lee el artículo y entonces explica el significado. Y en la medida en la que uno conoce los términos jurídicos, puede realizar interpretaciones jurídicas, maestro Salomón Aguirre. Si yo le digo a usted, por ejemplo, cómo se llama este acuerdo en el cual una persona vive en un inmueble y a cambio paga una renta. ¿Cómo se llama ese acuerdo? ¿Cómo le llamamos a ese convenio, las abogadas y los abogados? Mire usted, ese es el arrendamiento. ¿Y cómo se llama en cambio el convenio en el cual uno obtiene la propiedad de una cosa y la otra parte paga un precio cierto y en dinero, maestra Liliana Morales? Ah, pues es una compraventa, ¿no? Compraventa, claro. Y entonces, ¿en qué se distingue la compraventa del mutuo? Ah, pues es que en la compraventa usted paga un precio cierto y en dinero, y en cambio en el mutuo, ¿no? Se trata de un bien fungible y entonces no sé qué, y ahí nos vamos complicando la existencia, ¿no? Hasta que llegamos después a los contratos innominados, que decimos, bueno, ya, así, todo lo que se nos ocurra es un contrato innominado. Pero vamos clasificando y entonces tenemos nuestro propio lenguaje y nuestros propios términos, maestra Adam. Por eso cuando de repente dicen, escribe usted la sentencia en lenguaje ciudadano, bueno, pues sí, pero hay algunos términos que son jurídicos, ¿no? La prescripción, la demanda, los presupuestos procesales, la resolución, la apelación, el amparo, y ahí sí, pues me perdonará usted, pero llega hasta un punto en el cual puedo explicar, porque si no la sentencia, pues es de 25 páginas, nada más de explicación, ¿no? Y pasa lo mismo con otras disciplinas. Cuando llega el de Telmex, a mí no agarra y me explica, ah, mira, es que este es el módem y este es el Wi-Fi y esto significa esto. Él va, me lo conecta, cobra y se acabó, ¿no? O nos acercamos con un compañero de sistemas. Me dice, no, es que tu router no está tomando la señal LAN. Ya no sé, arreglar. Porque no entendemos sus términos. Entonces, en la medida en la que conocemos los términos, podemos precisamente interpretar. Interpretar es entonces tomar una disposición, que es un texto jurídico, un artículo, leerlo y poder explicarlo y decir, esto significa esto. Si yo digo precisamente, el artículo sexto dice, yo no lo leo literalmente, ¿no? Está pésimamente redactado. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, salvo el caso de que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, perturbe el orden público, significa que el maestro Salomón Aguirre tiene derecho a la libertad de expresión. Y una persona que no es abogada o abogado me dice, oye, eso no dice. Bueno, es que así se interpreta. Es una interpretación no gramatical. No estoy señalando literalmente lo que dice, estoy dando el sentido de lo que dice, ¿no? Por ejemplo, maestra Alondra, pues no falta el baboso que lee la Constitución, lee el artículo 35 y dice, es que las mujeres no tienen derechos políticos porque habla de ciudadano, y ciudadano es hombre, por lo tanto las ciudadanas no tienen derecho al voto. Pues esa es una muy mala interpretación, porque ciudadano, a pesar de estar en masculino, no se debe de interpretar como hombre, le diría usted. No seas menso, no lo interpretes como hombre, interprétalo como persona,
porque si no, pues no existirían legisladoras, así de difícil, ¿no? O gobernadoras, o las mujeres no votarían, y no podemos hacer esa interpretación. ¿Por qué? Porque ahí el sistema precisamente se caería. Como una computadora, ¿no? Cuando uno quiere guardar un archivo y no le pone nombre, dice, esto no lo puedes hacer, nos diría también el sistema del derecho, esto no lo puedes hacer, no puedes interpretar que ciudadano es hombre, porque si tú lo haces, privas de derecho político a la mujer y entonces anulas el artículo que habla de igualdad entre el hombre y la mujer y todos los artículos que hablan de los derechos de las ciudadanas. Entonces, no puedes hacer esa interpretación, ¿correcto? Eso es interpretar. Damos sentido a los términos jurídicos, tomamos una disposición, la interpretamos y el resultado de esa interpretación le llamamos norma. Una sola disposición puede tener varias normas. Maestra Liliana Morales, como usted sabe. ¿Por qué? Si yo llego a algún lugar y dice prohibido estacionarse en este lugar los días lunes. Norma 1, no me puedo estacionar los días lunes. Pero norma 2, me puedo estacionar cualquier día que no sea lunes. Entonces, una sola disposición puede tener dos normas, ¿correcto? Entonces, no es lo mismo disposición que norma, ni texto que norma. Por eso luego dicen, es que los abogados y los abogados son medio escabrosos, ¿no? A todo le buscan el cómo, todo lo argumentan, pues sí, porque utilizamos los términos y los interpretamos para darle sentido. Y después que interpretamos, argumentamos. Argumentar es dar las razones por las cuales yo sostengo que mi interpretación es correcta. Y esas razones las llamamos argumentos. Yo veo de repente un lugar de estacionamiento donde hay el dibujo de una persona que está en silla de ruedas, maestro Sergio. Y usted me dice, oye, no te puedes estacionar ahí. Y yo le diría, ¿por qué no? Pues porque ese es un lugar para personas con discapacidad. Si tú no eres una persona con discapacidad, no te puedes estacionar ahí. ¿Cómo sabes? No, pues porque mira, el reglamento de tránsito lo dice, pero además es una experiencia que todo lugar que dice eso significa que es para personas con discapacidad. Los sanitarios que tienen ese símbolo son más amplios porque son para personas con discapacidad, así se marcan las rampas, así se marcan instrumentos en braille, etcétera, etcétera. Entonces usted me da razones por las cuales sostiene su interpretación. Está argumentando. Por eso, abogadas y abogados nos dedicamos todo el día a interpretar y argumentar, ¿correcto? Entonces, ese es el problema. Cuando tenemos una nueva tecnología, tenemos que utilizar métodos de interpretación no gramaticales, no utilizar solamente el texto de la ley maestra Londra, sino valernos de otros elementos para tratar de resolver el problema, ¿no? El auto híbrido no está contemplado, pero sí diríamos, bueno, pero lo que sí le aplica al auto híbrido son las reglas de tránsito. Lo que no puede decir el dueño del auto híbrido es yo me puedo pasar todos los semáforos, ¿no? O agarrar la México Cuernavaca 200. No. O sea, estoy de acuerdo que en materia ambiental usted no está regulado, pero esto sigue siendo un vehículo. Y como sigue siendo un vehículo, está sujeto al reglamento de tránsito, tanto el estatal como el federal. Por lo tanto, usted no puede volarse el alto y no puede manejar la México Cuernavaca 200. Está usted haciendo una interpretación, una argumentación no gramatical y le está dando este efecto creativo e innovador, porque esa norma no se había creado para autos híbridos, pero ahora que ya existe, pues usted la aplica, ¿no? ¿Se acuerdan que esa situación ha pasado, por ejemplo, en la Ciudad de México con estos patines eléctricos, ¿no? Con los monopatines. Cuando eran nada más, digamos, manuales, pues los utilizaban los chavitos, pero después los volvieron eléctricos y son baratísimos, entonces todo el mundo agarraba el monopatín y vámonos. Y el problema era que lo utilizaban sobre todo en espacios peatonales. Y el argumento era, el reglamento de tránsito dice que no se puede subir el auto, ni la moto, ni la bicicleta, pero este es un monopatín, por lo tanto no me aplica la regla. No, 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 no. A ver, es un vehículo y entonces sí te aplica la regla porque el espacio peatonal es para peatones, para personas que caminan. A no ser que camines cargando el monopatín, no lo puedes utilizar así, ¿no? Pero fíjese cómo se tuvo que hacer esa interpretación para resolver el problema, ¿no?
Pasaba también, por ejemplo, con el delito de quebrantamiento de sellos, maestra Liliana Morales, ¿no? Se metían a su cuenta de Gmail y lo confesaban. Sí, yo me metí, hackeé a la maestra Liliana, pero ese delito de quebrantamiento de sellos habla literalmente de sellos, de seguridad, de abrir una caja fuerte o de robarme sus cartas y abrir su correspondencia. Y como esto es un correo electrónico, yo no cometí el delito. Y también se interpretaba y se decía, no, lo que protege ese tipo penal es la privacidad de la persona. Y usted cuando se mete al correo electrónico está violando la privacidad de la persona. Entonces sí está vulnerando este término que nos encanta, el bien jurídico protegido, que es el derecho a la intimidad de la maestra Liliana Morales. Por lo tanto, se va usted al bote, ¿no? Nada de que no le aplica. Pero entonces, esa es una herramienta que tenemos. Interpretaciones que no son gramaticales, no es agarrar simplemente el texto de la ley y ya, sino utilizar otras técnicas y otros elementos para darle un sentido y ver cómo resolvemos el problema, maestra Abraham. Tenemos una segunda herramienta, elementos ético-jurídicos y deontológicos. La ética nos ayuda mucho. La ética es también una herramienta que tenemos ahí en nuestra caja de herramientas de abogadas y de abogados para resolver estos problemas. Ya lo decíamos ahorita, cuando yo me meto al correo electrónico de la maestra Liliana, pues estoy violando el derecho a la privacidad. Otra situación que se dio, el catfish, maestro Salomón Aguirre. Estaba usted escribiendo a alguien por Facebook y resulta que esa persona no era quien decía ser y se robó la foto de la maestra Alondra y decía ser la maestra Alondra, ¿no? Y ya le había prometido a usted pagarle un pagaré por 25,000 pesos. Y se decía, no, pues no hay violación ahí, porque la ley no habla de suplantar a una persona digitalmente. Oye, no, pero cuando se está dando esa forma de suplantar, se vulnera un valor, la confianza, la honestidad. Si yo no sanciono esa conducta, el día de mañana, pues todo el mundo se hace pasar por Miguel y lo endeuda, ¿no? Entonces, para mantener una confianza de la ciudadanía, para mantener incluso la paz social, yo necesito sancionar ese tipo de cosas. Se le presentó la situación ahora al tribunal cuando se empezaron a dar casos de violencia política por razón de género a través de blogs. Se dice, bueno, es que yo tengo libertad de expresión. Y es más, como soy periodista, tengo una libertad de expresión reforzada, maestro Sergio, en términos de la Suprema Corte. Como mi labor es periodística, yo puedo decirle a la senadora hasta de lo que se va a morir, porque soy periodista. Y ahí el tribunal también hizo una distinción y dijo, no, espérame. Hay criterios que dicen que tú puedes realizar precisamente una crítica severa, un juicio muy duro y muy estricto, cuando te refieres al aspecto público de la persona, sea hombre o sea mujer. Es una muy mala funcionaria, es una muy mala senadora, miren cómo vota, se contradice, el proyecto de ley está terrible, fantástico. Pero vino un caso en el cual lo que se criticaba de la senadora, por ejemplo, es que se decía la maternidad le sentó fatal. Y se decía también, y le quedaron muy mal sus cirugías plásticas. Pues ahí eso ya no era una crítica a su aspecto como funcionario, era una ofensa dirigida a ella como persona. Y además, bajo un parámetro, bajo un estereotipo, ¿no, maestra Liliana? De que todas las funcionarias y funcionarios, más bien todas las funcionarias tienen que ser guapísimas. O sea, los senadores no importa, pero todas las funcionarias, las senadoras sí tendrían que ser guapísimas, como si ellos muy galanes. Entonces, pues evidentemente era una expresión que cometía violencia política, pero se tuvo que aplicar a un blog de un periodista, y fue un primer caso. Y se decía por parte de la sala, si no sancionamos esta conducta, el día de mañana resulta que todos los hombres que quieran atacar a mujeres, de la noche a la mañana se vuelven periodistas y abren su blog, porque además usted abre un blog en 10 minutos, desde su celular, ¿no? Entonces ahí se decía, éticamente no podemos permitirlo, por esto, porque si lo hacemos, nuestra solución no solamente va a ser técnicamente incorrecta, maestro Alberto, va a ser técnicamente injusta y nos va a generar un problema mayor. Entonces la ética también nos sirve para decirnos, la solución es por aquí.
para enfrentar estos nuevos retos tecnológicos. ¿Bien? Para la señorita Yo Stop, ¿no? Desafortunadamente, pues sube ese video y se le dice el contenido de ese video actualice este tipo penal. Pero además usted lo que hizo al hacer ese video fue violar los derechos de esa víctima. Su derecho a la intimidad, su derecho a la privacidad, y violó además usted esta serie de valores, por lo tanto, su conducta sí es sancionable. Y ni modo, hay responsabilidad. La defensa planteaba, es que esto se hizo a través de YouTube, a través de redes, ¿no? Y quienes violan son las personas que ven el video, no quien lo sube. No, perdón, si no lo hubiera subido, pues no podría verse, ¿no? Entonces la ética también es una herramienta que nos va a echar la mano para enfrentar estos problemas. Y por último, ya lo decíamos, la propia tecnología. Hay que utilizarla y hay que perfeccionarla para comprenderla y regularla de mejor manera. ¿Cómo les fue la primera vez que tomaron un Uber? ¿No? Pues uno veía así como, ¿y de veras va a llegar? Pues aquí dice en el mapita que sí, ¿no? Y con un miedo terrible de, es que le di mi tarjeta de débito a esta cosa, entonces a ver, ¿qué impide que me cobre el triple? ¿No? Yo acabo de firmar un contrato electrónicamente, pero de esto que ahora le dice, no, en su celular automáticamente la pantalla se vuelve pad y entonces usted firma. Y mi firma no se parece absolutamente nada, ¿no?, a la que hago con Pluma. Pero el contrato fue perfectamente válido. Y durante la pandemia, pues no nos quedó de otra. Se tuvo que implementar cuántas cosas, Maestro Alberto, ¿no? Contratos electrónicos, juicio en línea, consulta de expedientes en línea, audiencias en línea. Y muchas juezas, jueces, abogados y abogados que no estaban preparados era, pues éntrale, ¿no? Pues sí, la primera audiencia le salía terrible, no sabía usted pues, cómo meterse a la liga de Zoom, apagaba su micrófono, se cerraba la cámara solito, se salía, pero pues a la medida en la que uno iba practicando, se iba mejorando y comprendía mejor la tecnología, entonces podía regularla, ¿no? ¿Qué pasaba con el abogado Bañoso que decía, es que no me pude conectar a la liga de Zoom y por lo tanto pido que se difiera la audiencia, ¿no? Oiga, yo le mandé la liga hace 3 días. Ahora, mándenme una foto de su pantalla donde dice que usted efectivamente no se puede conectar. ¿No sabe qué? Perfecto, cambiamos a WhatsApp y por teléfono. Pero, insisto, tenemos que utilizar la tecnología y también que mejora la tecnología para poder regularla mejor. Lo mismo pasó con Facebook, con Twitter. O sea, al principio era el salvaje oeste, ¿no? Tu 25 cuentas con la misma persona. Pues lo acabamos de ver con Elon Musk, que dijo, no lo voy a comprar. Y no lo voy a comprar porque a mi parecer esto está lleno de bots. No tienen las personas que dicen que tienen. Entonces necesito que mejore y necesito tener la tecnología que me permite identificar una persona real de un bot para mi mano. Y es un hombre que manda cohetes al espacio, ¿no? Entonces, también no seamos tan exigentes con el derecho, ¿no? Es que siempre va un paso atrás. Pues sí, pero todos lo vamos, ¿no? No sé si han visto ahora en el supermercado estas nuevas cajas automáticas. Literalmente, uno pone el artículo, lo pasa y después le mete la tarjeta, cobra, toma sus cosas y se va. La gente se le queda viendo como si fuera marciano el aparato, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no estamos acostumbrados a utilizarlo. Los datos biométricos, no sé si han ido a relaciones exteriores últimamente, pero para renovar el pasaporte, primero el visor que le tomaban a uno para tomar el dato de la pupila era como de este tamaño, o sea, era un casco. Y ahora el visor es de este tamaño. Entonces, el perfeccionamiento de la propia tecnología es una herramienta que nos ayuda, que nos sirve para tomar soluciones para estos problemas. Vamos a analizar cada una de estas soluciones. Primero, ya lo decíamos, técnicas interpretativas y argumentativas no gramaticales. En el paradigma del Estado Constitucional de Derecho, utilizamos estas técnicas para resolver casos novedosos. ¿Qué es un paradigma o en qué sentido estoy utilizando el término paradigma? El término paradigma se utiliza como
la forma de pensar que está más arraigada en una determinada sociedad. ¿Cómo pensamos la mayoría que son las cosas? Y el paradigma jurídico actual se llama Estado Constitucional de Derecho. ¿Por qué? Porque creemos que la Constitución es el elemento principal del sistema jurídico. Perdón ustedes la comparación, es un poquito cursi, pero es como el sistema solar, ¿no? La Constitución es el Sol. Está en el centro, pero lo irradia todo. La luz llega a todas partes. Entonces, la Constitución, que es el núcleo de ese sistema jurídico, llega a todo, de tal manera que no puede haber ningún acto, ninguna ley que sea contraria a la Constitución. Primero se decía de autoridades, y ya estamos diciendo también de particulares. Porque si un particular realiza un acto contrario a la Constitución, muy posiblemente es violatorio de los derechos que consagra la propia Constitución. Entonces, en este paradigma, en esta forma de pensar que tenemos, ya no utilizamos técnicas de interpretación gramatical, porque cuando se utilizaban solamente técnicas de interpretación gramatical, maestra Londra, ¿recuerda usted cómo eran las clases de derecho? Leer el código. Derecho civil, será el código civil. Derecho penal, será el código penal. Incluso se decía, no estudia derecho, estudia leyes. Y el símbolo de la facultad era el típico búho, y abajo decía lex, en vez de jus. Porque era todo el día se la pasa leyendo leyes. Y el mejor alumno es el que mejor se sepa de memoria el código. No tiene idea de lo que dice, pero se lo sabe de memoria. Entonces, ese era el paradigma del Estado legal, donde la ley era la fuente preponderante. Pero ahorita no es posible. ¿Por qué? Porque en lugar de la ley lo ocupó la Constitución, maestra Liliana, con un ligero detalle, que se dijo la Constitución y los tratados en materia de derechos humanos. Y con esa visión, usted ahora no solamente se tiene que saber la Constitución, se tiene que saber la Constitución, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la CEDAW, la Declaración de Chapultepec, el no sé qué, todos los tratados que existen en materia de derechos humanos. Y cada 15 días se firma un nuevo tratado en materia de derechos humanos. Entonces, ya se necesita un conocimiento enciclopédico verdaderamente. De tal manera que la clase no puede ser así. Lo que hacemos es estudiar ahora precisamente las disposiciones, pero sobre todo aprendemos esto, cómo interpretar y cómo argumentar para dar soluciones que no son, insisto, gramaticales. Planteo un caso, que es incluso una jurisprudencia de la Sala Superior. La casilla se cierra a las 6 de la tarde, dice la ley, maestro Azael. Se cierra a las 6 de la tarde. Caso, 5:55 de la tarde. Partido de México. Estaba lloviendo. Ya había votado el 90% de la ciudadanía que correspondía a esa casilla según la lista. Y entonces agarra el presidente de casilla y les dice, oigan, por favor, ya vamos a cerrar, ¿no? ¿Les parece si cerramos? Hacemos el escrutinio de los votos, anotamos, porque además de aquí me tengo que ir a entregar el paquete, y con la lluvia me voy a tardar más. Y todos los representantes de los partidos dicen, ok, tienes razón. Cierran, cuentan, ¿no? Hacen el acta, nadie dice que está en contra, etcétera. Se entrega el paquete. Nulidad de casilla. ¿Por qué? Porque la ley dice que se debe de cerrar a las 6 y se cerró a las 5:55, maestra Londra. ¿Anulamos o no anulamos la votación? ¿Por qué sí o por qué no? La ley dice a las 6 y se cerró a las 5:55. Entonces, si utilizamos una interpretación gramatical, se resuelve muy fácil y estamos fritos. Se anula la votación y se acabó. No hay discusión. ¿Qué les contestamos, maestra Liliana Morales? ¿Qué hacemos? Por favor, el maestro Armando Acosta. Muchas gracias, maestro. Compañeras, compañeros, voy a expresar algunas ideas, a ver si son las correctas. Atendiendo al principio de... Lo tenía aquí, se me acaba de ir. Lo útil no puede ser viciado por lo inútil. No. Atendiendo al principio de la determinancia,
Es decir, También, cuantitativa y cualitativa. en el ejemplo que expresa, si bien es cierto, ya votaron el 90% de las personas que están inscritas en la lista. Faltando algunos minutos para dar las 6 de la tarde, sería imposible que el restante porcentaje para cumplir el 100% de los ciudadanos que están en la lista nominal puedan votar en ese lapso de tiempo. Aún cuando llegaran a formarse a la casilla un minuto antes de las 6 de la tarde, sería imposible que el resultado, desde mi punto de vista, el resultado que ya se tiene en la casilla con el 90% de las personas que ya emitió su voto, pudiera cambiar. Entonces, considero que, si bien es cierto, en estricto sentido, pudiera impugnarse, anularse esa casilla o los resultados de esa casilla, las autoridades jurisdiccionales tendrían que tomar en cuenta el principio de la determinancia para saber si esa casilla es susceptible de anularse o no. Fantástico, maestro Armando. Pero, ¿eso lo dice la ley de las instituciones o lo dice la ley del sistema? Eso es una interpretación que se hace de la ley de medios y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en conjunto. Claro, pero no existe un artículo que expresamente le diga al maestro Armando, artículo 251 bis, si faltaran 5 minutos antes de cerrar la casilla y la casilla se cierra, hay que aplicar el principio de determinancia. El maestro Armando lo que dice es, tengo un caso, hay un principio que se llama determinancia, lo voy a aplicar al caso. Es más, podríamos decir también, bueno, hay que ver la diferencia entre el primero y el segundo, porque si el primero le estaba metiendo una soga al segundo, pues aunque llegaran muchísimos y votaran por el segundo lugar, a lo mejor no iba a ser precisamente determinante para cambiar el resultado, ¿no, nuestro hermano? Todavía a mayor abundamiento del argumento que nos da el maestro hermano. El maestro Adrián y después la maestra Liliana, por favor. Maestro Adrián Donato, por favor. Gracias. Podría aplicarse el principio también de conservación de los actos públicos válidamente celebrados. Sin embargo, a mí me parece que más allá de aplicar la determinancia es la privación del derecho al voto de X número de personas, así sean en 5 minutos y sacando la ponderación de cuántas personas pudieron haber votado, con una sola que se le haya privado por la determinación del cierre anticipado de la casilla, me parece que ese es un elemento todavía de más peso jurídico que el tema de la diferencia entre el primero y segundo lugar. Es un aspecto numérico que no debería estar por encima por garantizar el ejercicio del derecho del voto. Entonces el maestro Adrián ya nos subió la garrocha, ¿no? Nos dice, hay un valor, o sea, además de lo que dice el maestro Armando, hay un valor superior, que es el valor que tiene el voto, que es un derecho ejercido. Y dice el maestro Adrián, si anulamos la votación, afectamos el derecho de todas y todos los que participaron, por aquellos que dejaron de participar, que les dio flojera ir en todo el día, ¿no? Pudieron haber ido antes que empezara a llover, antes que empezara el partido de México, y no lo hicieron. Entonces, no podemos anular el derecho de todas las personas que participaron simplemente por aquellas que decidieron no hacerlo. Diríamos incluso, me permito poner estas palabras, no es justo afectar el derecho de esas personas. Ya el maestro Adrián, insisto, nos subió la garrocha. La maestra Liliana, después la maestra Londra, por favor. Y es que además, si bien tenemos, bueno, ya el compañero Armando hacía válido una situación de interpretación, pero sí expresamente tenemos una ley, esas situaciones excepcionales en las que la casilla sí podría cerrarse antes de las 6 de la tarde y vamos, no estamos en un supuesto, en ninguno de esos supuestos, ¿no? Digo, de manera adicional a este planteamiento. También, como dice la maestra Liliana, pues no es que se haya realizado por un acto expresamente violatorio de la ley, ¿no? No es, bueno, cerraron la casilla temprano y se fueron a festejar y olvidaron el paquete, ¿no? Todavía se les dijo, bueno, es que necesito llegar antes por la lluvia para entregar puntualmente el paquete, ¿no? Y el paquete se entregó, entendemos, sin causas de alteración. Y también dice el maestro Adrián, no hay una causa justificada para anular. La maestra Londra, por favor.
Sí, más que nada, pues también vamos a analizar los argumentos por los cuales nos estén diciendo o estén invocando alguna causal por la cual tengamos que anular votos, qué elementos nos están aportando, hubo un mutuo acuerdo por partidos, aparte de eso, si hay alguna irregularidad, alguna hoja de incidente o alguna expresión en donde haya habido alguna novedad que pudo haber afectado a los votos en esa casilla. Yo creo que más que nada son los elementos que debemos de analizar y para después llegar a la conclusión de que si hay determinancia, si el primero y el segundo lugar es la diferencia. Primero justificar que la causa que me estás invocando haya los elementos necesarios para poder darte la razón y más, sin embargo, después de eso, bueno, valorar si tienes la razón, en qué condiciones y qué prevalecería más, que, bueno, en este caso sería privilegiar el voto de las personas que han participado. Bueno, sería mi comentario, maestro. Dice la maestra Londa, a quien no habla, Dios no lo oye. Si se tenía o se está produciendo una anomalía, el momento de manifestarlo era ahí, en el acta de incidentes, ¿no? Y decir, yo estoy en desacuerdo que se haya cerrado, que se cierre, y como ustedes la quieren cerrar, exijo que se pongan en el acta de incidentes, que se cerró 5 minutos antes y esto genera una afectación por esto y por esto. Pero si todos estuvieron de acuerdo y nadie lo manifestó en su momento, pues ahorita, ¿por qué me vienen después a pedir la nulidad, ¿no? De la votación en la casilla, cuando en su momento no plantearon esa inconformidad. El maestro Adrián, por favor. Esto me recuerda a un caso muy paradigmático. Me parece que fue una delegación en la Ciudad de México en el 21, por la causal que más se invoca y por la que más se han anulado la votación en una casilla, que es recibir la votación por una persona no facultada. El caso fue muy interesante porque se planteaba, si no mal recuerdo, en sala regional, que aun cuando se cumpliera la causal, el personal que participó en la casilla estaba capacitada. Era de la fila, no pertenecía a la sección, pero era una persona capacitada. Y siguiendo, digamos, la lógica de quienes se desea que participen en la recepción de la votación, la sala determinó que no se actualizaba la causal por esa razón. Sin embargo, Sala Superior aplicó a rajatabla el criterio que había o que viene sosteniendo a lo largo de los años, y como en todos los casos, simplemente dijo, no pertenece a la sección, se actualiza la causal y se anula la votación. Me parecía un avance interesante, sobre todo con vista al trabajo que significa para el órgano administrativo electoral todo el trayecto para que una persona funja como funcionario de casilla. Lamentablemente, pues el criterio jurisdiccional fue en seco, digamos. Muchas gracias, maestro Adrián. Ahora, antes de dar la palabra al maestro Sael, imaginen que esto mismo lo aplicamos al voto recibido en el extranjero a través de Internet. No podríamos aplicar los mismos razonamientos, ¿no? El maestro Sael. Muy buenas tardes a todos y a todas, compañeros y compañeras. Desde mi punto de vista, de acuerdo al EGIPE, una casilla no se puede, se puede anular la votación si se cierra antes de las 6, si no han votado todos y si no hay gente formada, si no hay gente formada. Ahora, si hay gente formada, se tiene que respetar hasta la última persona que votó cuando ya dio las 6 de la tarde. Es lógico que nunca van a votar todo lo de una sección, porque hay personas que están en el extranjero, personas con cambio de domicilio, que ya no viven, se cambiaron a otro estado, entonces no van a ir especialmente a votar. Entonces, sí se puede anular lo que es la casilla, en esos términos. El maestro Sael utiliza otro elemento, la máxima de la experiencia, ¿no? Él dice, pues la experiencia es que nunca en la vida ha votado el 100% de una sección, pero él sí señala, bueno, yo considero que se debe de anular porque dice la ley que debe de ser a las 6, ¿no? Sí, lo que se puede hacer ahí es la capacitación que se le da a los funcionarios de casilla, es
iré yo agilizando lo que es el proceso para acabar más pronto, en el sentido de ir contabilizando las boletas sobrantes de la última, y se dejan por lo general unas 15 boletas, 20 boletas, y le empiezan a utilizarla y se va agilizando el trabajo. Ya para pero cuando si uno, llega el cierre de la votación, ya se anulan todas, la del resto. pero si uno aplica la ley a rajatabla, como dice el maestro Adrián, si uno cierra incluso 6:59, también se debería, 5:59 también se debería de anular, porque 5:59 no son las 6. Entonces, por más que uno se apure, tendrían que haber esperado, y justo cuando el reloj de todos marcara las 6, sí. Entonces ahí cerrarla, a pesar que estuviera lloviendo, a pesar que hubiera partido de fútbol, a pesar que no había nadie en la fila, etcétera. Entonces, vemos ahí cómo, insisto, cuando se da un problema, muchas veces utilizamos estas técnicas de interpretación, pero que no son gramaticales. No nos estamos apoyando realmente en artículos que dice el código. Estamos utilizando otros elementos, principios, valores. Ahorita nos decía nuestro CEL, hay una máxima de la experiencia. Nunca le vas a alcanzar el 100% en una sección. Entonces, no tomes ese argumento, ¿no? Por favor, usted mismo. Hace rato comentó uno de los compañeros que una persona tomada de la fila está capacitada. Es mentira, no está capacitada, ¿sí? No recibió la capacitación por parte del instituto. Sí podría pasar si esa persona era el suplente. Sí, pero no está capacitada. Entonces, no, por eso, o sea, si siendo suplente recibió la capacitación y a la mera hora no tuvo que estar en la mesa porque sí llegó la persona propietaria, es una persona que sí está capacitada, pero no está ocupando y se le pudo haber tomado para la otra. Precisamente pudieron haber dicho, como él sí está capacitado, que le entre, ¿no? No, como pero de la fila, X persona, ¿sí? Y o sea, que nunca ha participado, que no sabe nada, dijo, sí quiero participar. No, bueno, pero la ley también no exige que sea capacitada. No, dice, pero se toma el de la fila. Pero aquí yo creo que dijeron, con mayor razón, pues alguien que haya tomado la capacitación. Es más, muy posiblemente se acercó el asistente electoral y dijo, por favor usted, que sí recibió la capacitación, háganos la buena obra y sea funcionario, ¿no? Me capacitan a mí y a mi esposa. Ella queda como propietaria, pero yo también recibí la capacitación y estoy de suplente. Y en la conjunta, ya que ahora ponen, ¿no? La casilla 25 y la casilla 25 conjunta, o una especial. En mi chamba me dicen, oye, tú si fuiste capacitado, por favor, entra. Sí estoy, ¿no? Pero entiendo lo que usted dice, nuestro CEL. O sea, también, digamos, el argumento de la capacitación hay que tomarlo en cuenta. Pero la ley incluso dice, tú tienes que tomar a alguien de la fila, ¿no? En fin, lo que yo quiero revelar es cómo estamos utilizando precisamente argumentos que no se apoyan estrictamente en lo que dice. No estamos diciendo, el artículo 254 de la Ley de Instituciones dice esto, y el 255 dice esto otro. Estamos alegando más bien elementos, principios, valores, contravalores, y hay argumento y contraargumento, ¿correcto? Pues así es como se interpreta ahora, no en una forma gramatical. Para resolver entonces los problemas de las nuevas tecnologías, vamos a tener que interpretar de la misma manera, ¿no? Por eso cuando nos dicen, es que si tú metes nuevas tecnologías al derecho electoral, violas el principio de certeza. Pues no necesariamente. Quizás lo que hay que buscar es cómo el uso de esa tecnología me da certeza, aplicando estos argumentos, ¿no? No, en la última elección ya se está utilizando el código de barras para los paquetes electorales, por ejemplo. Y la ley de instituciones no lo decía, ¿no? Pero se decía, pues es muchísimo más fácil comprar las pistolas y los códigos de barras para identificar los papeles que estarlos identificando por el numerito que tienen escrito, ¿no? Y después, no, pues es que se perdió la etiqueta o se le borró un número. Y entonces, válgame Dios, pues ¿a cuál equivale? O sea, entonces, insisto, ¿cómo podemos resolver estos problemas a partir de la certeza? Un caso que se dio en el Instituto de la Ciudad de México para el voto en línea. Usted primero tenía que meter sus datos en una página del instituto y le arrojaba una clave. Y después, unos días antes de la elección, tenía que meterse a la página, meter esa clave y entonces le llegaba por correspondencia un sobre
con una segunda clave. Y cuando votaba, usted tenía que meter las dos claves. Le llamaban los especialistas en informática literalmente un sistema de doble clave. Y decían, esto es lo más seguro que existe en materia de sistemas informáticos. Porque a lo mejor usted se metió con mis datos y sacó mi perfil y obtuvo la primera clave. Pero no le va a llegar la carta con la segunda parte de la clave. O decía, bueno, pero es que puse su domicilio. Sí, pero se tenía usted que identificar, y ahí cuando sacaban la credencial le decían, pues no se parece usted mucho a Atos Cuevas, y entonces no le puedo dar, ¿no?, la segunda parte de la clave. Y fue un mecanismo que dio certeza. Bajo una interpretación gramatical se diría, eso es totalmente violatorio de la ley de instituciones, porque ¿en dónde dice que se puede utilizar un sistema de doble clave? Pues no lo dice, pero si se conservan los principios y valores que señala, es válido, ¿no? Ahora que, por ejemplo, Sala Superior resolvió que las personas que están privadas de su libertad tienen derecho al voto y que el INE tiene que buscar el mecanismo para que voten dentro de los centros de rehabilitación, ¿cómo le hacemos? ¿Montamos físicamente la casilla? ¿Quién es el escrutador? ¿El custodio de las mismas personas que están ahí? Y se dijo, bueno, puedes buscar alternativas como el voto postal. Pues sí, o el voto por electrónico, ¿no? Claro, pero ahí hay otra dificultad, que esos equipos electrónicos que se metan van a tener que cumplir con los requisitos de seguridad de la normativa en materia penitenciaria, ¿no? Uno no puede meter cualquier laptop. Entonces, ahí tenemos un problema. El maestro Adrián, por favor, disculpe. 2 puntos. Uno, nada más para aclarar una confusión. En el caso que yo expuse, la persona tomada en la fila sí estaba capacitada, solo que era de otra sección. ¿Lo agarraron? Sí, la agarraron y el criterio fue porque no pertenece a la sección. La ley dice que no esté facultada para recibir la votación. Y ya en la descripción es, o en lo que se traduce eso es que no pertenezca a esa casilla, que no esté en la lista nominal de esa casilla. Bueno, creo que aquí es un tema importante de estos cambios en algo clave, que es la progresividad de los derechos humanos. Derechos políticos son derechos humanos. Y un ejemplo claro que quiero exponer es que uno podría decir, las personas tienen que votar dentro de la casilla. Sin embargo, para los procesos electorales locales del 23 en el Estado de México y Coahuila, en unos lineamientos que emitió el Instituto Nacional Electoral, para las personas que por alguna discapacidad no puedan ingresar a la casilla, se podrá sacar la urna y llevarle la boleta con una mampara especial para que pueda ejercer el voto. Luego podría decir una foto tomada fuera de contexto que se están embarazando urnas. Somos la mexicanidad para armar historias de complots, ¿no? Nos pasó a nosotros en la elección pasada de gubernatura, por ejemplo, pero este es un ejemplo de cómo pues el tema de la normatividad estricta o rajatabla o la interpretación gramatical versus la progresividad de los derechos humanos. Creo que esa parte también como funcionariado y que bueno, y el INE es vanguardia en esto, va empujando hacia esa parte por encima de esta literalidad, digamos, de la norma. Muchas gracias, maestra. Fíjese que recientemente tuvimos una plática de una especialista en el sistema electoral español y también estaba presente el doctor César Astudillo. El doctor César Astudillo decía, el sistema electoral mexicano es muy bueno, pero con tecnología muy antigua. Somos los reyes de la certeza y de evitar la trampa por todas las medidas de seguridad que tenemos, pero seguimos votando en papel. Y entonces la especialista española decía, ya en varios países de Europa es inconcebible votar en papel. O sea, ya la votación es desde hace años de manera digital. Entonces, usted nos comentaba, ¿no? Se lleva la urna para que la persona trace el voto y lo deposite. ¿No sería más fácil abrir una página electrónica o votar mediante aplicación? Pero está la situación que usted comenta, ¿no?
Es que ¿dónde dice en la ley que tú puedes utilizar una app para que esas personas con discapacidad voten? Hombre, pero así es mucho más sencillo y mucho más progresivo garantizar su derecho al voto. Entonces esto, tiene esta interpretación letrística contra esta interpretación novedosa. Si nos quedamos en la interpretación letrística, vamos a tener que seguir votando en papel y con las urnas, y después todavía hay que pagarle a la Marina para que cuiden las boletas hasta que se resuelve la nulidad, y todavía hay que pagarle a Talleres Gráficos de México para que meta la trilladora las boletas y lo vuelva a papel reciclado. Ustedes saben que es carísimo. Es inviable. El voto a domicilio, precisamente le comento, ya en la Ciudad de México ya se ha utilizado para ejercicios de presupuesto participativo, y me parece que en otras entidades. Pero es esta situación. Antes de dar la palabra al maestro Sael, justo lo que comentaba el maestro Adrián, algunas técnicas interpretativas ya están expresamente previstas por el sistema. Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad de los derechos fundamentales, o el principio pro persona. El mismo sistema nos dice, no nos hagamos patos, maestro Sergio. Cuando hay dos normas, hay que aplicar la más favorable a la persona. Y si esa norma tiene dos posibles interpretaciones, hay que aplicar la interpretación más favorable a la persona. El mismo sistema nos da la clave. Hay otras que derivan de otros elementos, por ejemplo, o de criterios de los tribunales. Ya se hablaba de la determinancia, ¿no? Le decía el maestro Armando, existe el principio de determinancia. Cuando tú vas a ver una nulidad de un acto en materia electoral, determinancia, cuantitativa o cualitativa, las dos, y a valorarla, ¿no? Y eso, insisto, no está desarrollado por ninguna ley, es un conocimiento que no se adquiere leyendo la ley de instituciones. Tiene uno que leer un montón de sentencias y de jurisprudencias para más o menos agarrarle la onda, ¿no? Nos dice la maestra Mayra, en Aguascalientes tuvo la prueba piloto en voto anticipado de elecciones para gobernatura. Pues sí, pero quizás el problema es que nos quedamos todavía en pruebas, ¿no? Y nos sigue dando pavor ya utilizarlo para una elección y decir, bueno, pues en esta ya metemos la urna electrónica. Sé también, y lo vamos a ver, pues no todo el país tiene el mismo nivel de desarrollo tecnológico. No podemos pedir que en la primera elección para el estado de Guerrero o de Oaxaca se haga. Pero para la Ciudad de México, Monterrey, la urna electrónica, ya tenemos que utilizar la urna electrónica, ¿no? 50 casillas, pero 50 casillas de cuántas, maestra Mayra. O sea, el chiste sería ya, de repente decir por lo menos mitad y mitad, ¿no? Mire, 50 de 616, pues es una muestra, ¿no? No llega ni al 10%. Entonces, cada vez, insisto, pues tenemos que utilizarla. El maestro Gazael, por favor. Si se toma una persona de la fila que es de otra sección, automáticamente esa casilla queda impugnada porque no pertenece a la sección. Sí. Ahí lo que tiene que hacer, lo que es el representante del partido, levantar un escrito. Si no lo levanta, no pasó nada. Ahora, a mí me pasó también que cuando acudí a una casilla porque había problemas, no dejaban votar a una persona con discapacidad porque tenía que entrar, no había rampas. Entonces, yo lo que hice fue lo siguiente: presidente, representantes de partidos, hay una persona que está afuera que tiene la necesidad de votar. Entonces, ¿cómo ven ustedes que vaya un representante y uno de ustedes, presidente, secretario, cualquiera de los escrutadores que ustedes consideren adecuado para que lleven lo que es la mampara especial para las personas discapacitadas y la urna? Ya sí, no hay ningún problema. Se suspendió temporalmente la votación en lo que sacaron la urna y la mampara. Ya la señora ejerció su voto, lo depositó, dio las gracias y otra vez se devolvió todo, se volvieron a instalar y continuó como si no hubiera pasado nada. Y tengo una pregunta: ¿por qué no se han instalado todavía lo que son las urnas o casillas electrónicas? Porque desde 2012 yo ya había visto que había, ya la querían introducir, pero no la han introducido totalmente, o no la han querido introducir, mejor dicho.
Pues porque precisamente no se ha modificado la legislación para autorizarla y los partidos son muy renuentes a hacerlo. Yo le puedo asegurar que por ese acto que usted realizó, aunque no esté previsto en el manual, alguno de los representantes fue así de, no, pero quiero ver, ¿no? Que nada más entre esa persona y que tener seguridad absoluta de que no haya nadie a quien transporte mientras están moviendo la mampara, ¿no? Entonces, sigue habiendo esa renuencia. Estamos en plena reforma electoral y yo no vi que en los foros de Parlamento Abierto se discutiera esto, pero ni por casualidad, ¿no? Se sigue teniendo la leyenda de la certeza es hacerlo con papel, hacerlo con crayón, ir personalmente, dar la credencial del elector. Cuando, insisto, nos comentaba el doctor César Astudillo, eso ya en otros países es totalmente antiguo, ¿no? Él ponía el ejemplo con el vino. Dice, pues es como una bodega, o sea, México es como una bodega que hace muy buen vino, pero de la forma antigua, o sea, con el caballo pisándola, ¿no? Recolectando a mano, etcétera. Entonces le sale muy artesanal, pero es carísimo. Mientras que en otros países, insisto, ya es lo tradicional que exista la urna electrónica y no se vulneran los principios de certeza. Antes de dar la palabra a nuestro Abraham, únicamente terminar con esta lámina. Si ustedes se dan cuenta, estas técnicas lo que hacen es un efecto creador de normas, no aplicador de normas, creador de normas. Y yo sé que precisamente en la teoría clásica del derecho, ¿no?, de Kelsen y de García Báñez, decir esto es una herejía, porque se supone que es el legislador quien crea las normas y el judicial nada más la aplica, maestra Alondra. Pero estamos viendo que no, que la realidad obliga a juzgadoras y juzgadores, y nos obliga a abogadas y abogados a crear normas. ¿Para qué? Para atender estas situaciones, porque además el legislador no tiene la velocidad para hacerlo, ¿no? El caso que nos comenta el maestro Axel, pues fue muy ejemplificador, ¿no? Esta persona no puede votar de la forma tradicional, bueno, hacemos esto. Y así se respeta el derecho al voto. El maestro Abraham, por favor. Hola, bueno, yo también pensando en lo voto electrónico, por ejemplo, creo que nuestra propia realidad es lo que nos limita. Por ejemplo, yo pienso en el voto corporativo y qué tan fácil sería para partidos políticos, sindicatos, etc., agrupar a las personas y que voten desde ahí. Entonces, creo que sí sería un fuerte problema el voto electrónico. Casillas electrónicas también han tenido sus problemas. Por ejemplo, me acuerdo de las elecciones en Estados Unidos, en Florida, que han sido algo controvertidas algunas veces. Y el explicarle a las personas cómo funcionan realmente y que lo puedan entender. Por eso yo creo que por ejemplo, casillas podrían utilizarse para otras situaciones como mecanismos de participación ciudadana, donde no haya intereses tan fuertes como en una elección de carácter federal. Y sería todo. Pero veamos, por ejemplo, con lo que usted comentaba, maestro, con el voto electrónico que hubiera coacción, ¿no?, del voto. Dice el maestro Dean, también la hay en el tradicional, eso es muy cierto, ¿no? Las despensas, las placas de microbuses, las placas de taxis, etcétera. Pero supongamos, usted pudiera votar a través de su aplicación. Me parece mucho más sencillo que usted a la primera hora que sabe el sistema vaya y vote, y cuando lo quieran presionar le diga, híjole, ¿qué crees? Ya voté y no puedo votar 2 veces. Se cerró el sistema, tomó mis datos biométricos, incluyendo mi huella digital, ya voté. Ah, no, entonces te voy a despedir, etcétera. Y usted con el mismo celular grabando, o un compañero al lado, ¿no? Es decir, le veo más certeza, incluso y más herramientas para poder defenderse de la coacción electrónicamente que como lo hacemos tradicionalmente. Que llega el camión, usted lo ve, bajan las personas, les reparten sus credenciales que tenían secuestradas para que no pudieran votar anteriormente, entran en fila, los vuelven a subir al mismo camión y se van, ¿no? Ahora, pues podemos buscar más mecanismos, ¿no? Pero me parece que el decir es que esto nos da menos certeza en automático, insisto, pues conforme lo vayamos usando, lo vamos a ir perfeccionando. A todo el mundo nos daba pavor agarrar el primer Uber, ¿no? Ya ni le digo a alguien que haya utilizado Tinder, maestro Abraham, pues muy seguramente le debe haber preocupado al principio, pero en la medida en la que lo estaba utilizando, pues sí, o sea, le fue agarrando confianza y va mejorando. Lo mismo nos va a pasar con el uso de tecnologías y además con estos problemas. Antes de dar la palabra al maestro Dean, porque usted, ya, digamos, el grueso de la población en grandes urbes,
compra a través de Internet, se transporta a través de Internet. Bueno, puede usted pagar derechos a través de Internet, estudiar a través de Internet con documentos reconocidos, no solamente por la Escuela Judicial. O sea, usted puede cursar la licenciatura en línea en una universidad reconocida por la SEP, y su título es tan válido como si hubiera estado usted sentado en el salón de clases. Entonces, si se ha utilizado para otros elementos, si se ha utilizado para otros derechos, para temas tan importantes, ya decíamos el juicio en línea, usted lo podían divorciar en una audiencia en línea, porque no podía entrar físicamente al juzgado, y dígame si no es un acto relevante, o hacer una adjudicación de herencia a través de línea, y sin embargo no puede votar porque ahí sí nos da miedo, por la certeza. Pero también hago cargo de lo que usted me dice, ¿no? No es que ya metamos la tecnología y de inmediato se resuelvan todos los problemas, más bien nos va a enfrentar a nuevos problemas que tendremos que ver. El maestro Adrián, por favor. Gracias. Me gusta mucho poner el ejemplo de Japón. Recordamos las situaciones que pasaron y ahora los gigantes tecnológicos en que se convirtieron. La misma Corea, ¿no? Es decir, pareciera que nunca vamos a estar listos para hacer las cosas. El tema del voto electrónico es el único tema que es afín de todas las fuerzas políticas. Es decir, todas las fuerzas políticas dentro de sus propuestas de reforma es la única que coinciden. Las demás están por ahí entremezcladas y eso, pero es la única que tiene consenso. Yo creo que el gran problema es que luego no saben qué es lo que proponen. Es decir, ni siquiera se diferencia claramente el voto electrónico como tal, que implica una red conectada, interconectada, a la urna electrónica, que no está conectada más que a la electricidad. Aquí en Tamaulipas utilizamos las urnas electrónicas, que me parece que puede ser el entre esta transición tecnológica para llegar efectivamente al voto electrónico, que sería necesariamente por la web, ¿no? Donde en la urna electrónica hay un testigo de votación, que es un elemento certero en papel, ya no al mismo nivel que se utiliza en una elección tradicional como ahora, sino que la urna esta digamos, emite el testigo de votación donde tú puedes corroborar la elección que decidiste. Y en caso de un eventual recuento, pues tienes los elementos para recontar esos testigos. Y me parece, y coincido, no sé qué va a ocurrir primero. Por ejemplo, si la inclusión financiera con tecnología, que muchos ya utilizamos para hacer transferencias de cantidades importantes de dinero y no desconfiamos, y o a través del voto electrónico o el voto por medio de urna electrónica, que empujaría vía pedagogía ciudadana a esa inclusión financiera. Me parece que el tema es además integral, cultural. El problema, y como citando al maestro Germán Dehesa, decía, las personas buenas somos mayoría, lo que pasa es que estamos mal posicionados, es decir, a quienes les corresponde tomar las decisiones, a los partidos políticos, pues mediante sus cálculos prefieren adoptar una actitud conservadora a arriesgarse, digamos, a implementar estas medidas legislativas que pueden ser benéficas en más de un sentido que solo lo electoral. Pues que realmente si se utilizara urna electrónica en ese sentido, podríamos conservar mucho del sistema que tenemos. Los representantes de partidos, se podrían utilizar todos los métodos de verificación de la credencial, puede usted conservar la marcadora de la credencial, la tinta indeleble, puede usted tener además una mampara en donde se guarda la secrecía del voto, o sea, puede usted conservar muchos elementos que ayudan a esa certeza. Además, la misma urna electrónica pues podría arrojar, ¿no?, después un registro, y nominado, por supuesto, para mantener la secrecía, pero que le permitiera hacer los cálculos que también nos dan certeza, ¿no? La suma de los votos de cada fuerza política o cada candidatura le tienen que dar la suma total del número de personas que votaron, si no hay un problema.
O sea, no puede ser que la suma de votos le den 215, pero le digan que votaron 313 personas, ¿no? Ahí tiene usted un error aritmético y ahí sí podríamos cuestionar la certeza. Es decir, me parece que sí, coincido con usted, puede ser un punto intermedio. Yo entiendo que desde incluso la reforma de 2007, cuando yo estaba hablando del modelo de comunicación política, ya se había hablado del modelo de voto electrónico. Pero pues estamos en 2021, insisto, no veo una reforma electoral que haya fructificado demasiado en estos avances. Sí, han habido algunos como para el voto de las personas migrantes, ¿no? Porque el voto domiciliado salió carísimo. Esto de hacerlo mediante correspondencia, la verdad es que era sumamente caro y me parece que no tuvo tampoco el resultado deseado, porque recordarán ustedes que implicaba que las personas acudieran a consulados o acudieran a unidades de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y muchas personas migrantes decían, no voy, porque si voy, ahí me agarra la migra, ¿no? Entonces, pues prácticamente ponerme un letrero de que soy migrante y ahí me puedo meter en un problema. En cambio, cuando se hace electrónicamente, pues se quita ese riesgo. Insisto, ¿no? Vamos, como comentaba el maestro Abraham, metemos un poquito de tecnología, vemos problemas, hay que ver cómo resolvemos esos problemas, surgen otros, ahí la llevamos. El maestro Israel Rodríguez, si es tan amable, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues sí, a mí me parece un tema muy interesante esto que se está discutiendo en este momento. Me parece que vivimos en un sistema electoral basado en la desconfianza de inicio, donde todo el mundo es enemigo de todos, de todos los partidos, todo el mundo desconfía de todo el mundo quiere firmar la cintilla para ver que no hayan roto el paquete electoral, todo el mundo quiere ser testigo y que esté su firma ahí, que no se rompan los sellos. Y entonces, partiendo de eso, creo que el entrar ya a un tema electrónico, a un tema más tecnológico, de innovación, como se ha implementado en muchos aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, recuerdo el tema del PREP, ¿no? Que ahora ya todo se hace a través de un teléfono, haces tus pruebas. Yo me acuerdo que cuando te toca ser capacitador o supervisor, pues estás ahí en tu prueba con tu vocal de capacitación o el de organización electoral, pues mandando, ¿no? Haciendo las pruebas y corriendo todo el mundo para que todo el dato del PREP llegue a tiempo, ¿no? Y bueno, es un sistema basado en la desconfianza totalmente. Y la tecnología todavía no ha logrado, desde mi punto de vista, ofrecernos, digamos que reglas mínimas o algún dato mínimo de seguridad. ¿Y por qué lo digo? Uno de ellos, por ejemplo, es, ahorita ha estado muy en boga el tema de los préstamos estos por teléfono, que con una sola llamada te hacen y tienen acceso a tu teléfono. Entonces tú dices, bueno, mi teléfono es lo más seguro que tengo. Sin embargo, la realidad, los hackers, esta gente que se encarga de distribuir virus informáticos, son capaces de todo, o sea, están estudiando también todo el tiempo. Si bien es cierto si bien es cierto que la ley avanza, se trata de legislar en la medida de lo posible que la realidad, la sociedad va avanzando, también la delincuencia va avanzando, ¿no? Y esto nos va presentando este tipo de problemas. Por ejemplo, creo que aquí tiene mucho que ver, pues para poder combatir todos estos retos, que son miedos y son retos a la vez, porque tenemos que superarlos, como bien dice usted. Pero lo que nos podría ayudar mucho es la educación cívica, la educación electoral que se trata de estar difundiendo entre la población para evitar que este tipo de situaciones ocurran, ¿no? Digo, ya nos pasó, hubo por ahí la venta de un padrón electoral en el mercado negro, ¿no? Y eso es demasiado preocupante porque entonces, bueno, ¿de dónde salió esa información? ¿Quién la tenía? ¿Quién es el que se encarga de recabar esos datos? Entonces, creo que partiendo de esa parte, tenemos todavía muchos retos que poder superar, y uno de ellos, y creo que me parece también fundamental, es el tema de que nuestro sistema electoral, nuestro sistema de votaciones, de elecciones, en general, todo el entramado electoral tiene que ser un tema más económico. No podemos tener
un instituto que organiza elecciones con un gasto tremendo justamente por estas situaciones que tenemos todavía del voto en papel y con la crayola y organizar y todo esto que implica, ¿no? Quizá cuando nosotros podamos, pues ya trasladarnos a estos medios electrónicos más seguros con todo lo que ello implique, pudiéramos tener a lo mejor una democracia mucho más barata, ¿no? Y mucho más efectiva. Pero yo creo que esto tiene que ser madurez. Yo siempre, desde que me ha gustado el tema electoral, siempre he creído que la gente, que la sociedad, sí estamos pues como preparados para la democracia. Yo pienso que quien no ha tenido como, digamos, la altura para poder estar al alcance de las circunstancias democráticas que nos plantea el país, han sido los mismos actores políticos. Entonces yo pienso que ellos son los que fundamentalmente en algunas ocasiones nos ponen y nos llevan hacia estas situaciones complejas y que la sociedad perfectamente podríamos avanzar a un sistema electoral más moderno y mucho más económico. Muchas gracias. Es que sí, me parece muy contradictorio un gobierno que por una parte le dice, yo le voy a dar una cédula electrónica, su licencia de manejo ahora va a ser electrónica, voy a tener todos sus datos en el sistema de salud y en el sistema de pensiones de forma electrónica, pero no puede usted votar electrónicamente. Oiga, pues tiene usted ya todos los demás aspectos de mi vida, ¿no? Porque se considera, como señalaba usted, que la tecnología, se dice a veces, no está madura. A mí me parece que sí lo está. Este comentario que señalaba usted sobre la desconfianza, sí, pero eso lo dijo el maestro Goldenberg desde que era presidente, y pues ya llovió desde que el maestro Goldenberg fue presidente, y seguimos igual. O sea, entonces, como que ya ha pasado el tiempo suficiente, ¿no? E insisto, la tecnología ha avanzado lo suficiente. La tecnología que tenemos ahora no es la que tenía en su momento el maestro Goldenberg del voto electrónico. Ya hubiera deseado él, yo creo, tener WhatsApp, ¿no? Y poder tener FaceTime y poder comunicarse con los demás consejeros con esa velocidad, etcétera. Pero insisto, las mismas audiencias del tribunal se realizan de forma en línea y nadie cuestiona la sentencia emitida por decir, ¿cómo sé yo que el magistrado que estaba ahí era realmente el magistrado? O la firma electrónica, que ahora pues la tuvimos que utilizar en el tribunal, y nadie cuestiona la validez de la sentencia porque se firmó electrónicamente y no autógrafamente, ¿no? Entonces, incluso hay aspectos dentro del ámbito electoral donde ya se acepta la misma tecnología que se podría utilizar para emitir el voto. Pero sí, tendríamos entonces que cuestionarnos esta reticencia, ¿no? De dónde viene. Insisto, creo que una forma es señalar que los problemas sí son solucionables. Y una forma, ya lo veníamos diciendo, es a través de la interpretación. Yo pongo ahí algunos ejemplos de interpretaciones no gramaticales. Una interpretación evolutiva, entender que los conceptos pues cambian a través del tiempo, ¿no? Y eso pues tiene mucho que ver, insisto, el avance tecnológico. Las audiencias de divorcio se realizaron electrónicamente y fueron perfectamente válidas. Una interpretación sistemática, precisamente entender que el derecho opera como sistema y se forma por varios elementos. Y el chiste es cómo conjugar los elementos para que opere, no para que tenga un error. Una interpretación teleológica, cuando apelamos a la finalidad de la norma, ¿no? Y digamos, bueno, ¿cuál es la finalidad del principio de certeza en materia electoral? La autenticidad del voto. Esa es su finalidad. Entonces, en la medida en la que ese sistema sí permita respetar la autenticidad del voto, debe de ser válido. En la medida en la que ese sistema no permita la autenticidad del voto, pues no es válido, aunque sea el tradicional, ¿no? Y también sabemos que sigue habiendo deficiencias en el tradicional, algunas ya superadas, otras que nos siguen costando trabajo y algunas que verdaderamente son insuperables. O sea, no hay forma alguna de poder superarlas por las propias características del sistema. Ahora, hablamos también de los elementos éticos. Pues es también deber, en este Estado constitucional de derecho, el acudir a principios y valores que reconoce el propio sistema. Cuando yo voy a resolver este caso que involucra el uso de una nueva tecnología, tengo que acudir no solamente a las normas, sino también a estos principios y estos valores que están reconocidos desde la propia Constitución. La propia Constitución nos habla de igualdad, de no discriminación, de pluralismo, de democracia, de dignidad, etcétera. Entonces, precisamente yo no puedo decir
La ley dice se cierra la casilla a las 6 de la tarde y ya, ese es el único elemento que voy a tomar. Tengo que tomar en cuenta otros demás elementos. O como el caso que planteaba el maestro Asael. No podemos decir, bueno, pues como no hay norma que diga que se acerque la urna a la persona con discapacidad, entonces no vota. No, porque si lo hacemos, entonces estamos vulnerando los principios de igualdad, de no discriminación, de acceso al voto, etcétera, etcétera. Hay que tomar también estos elementos para llegar a una solución, insisto, no solamente técnicamente correcta, materialmente justa, maestra Londra. Porque si no los tomamos en cuenta, eso nos va a pasar. La solución a la que lleguemos no va a ser justa. Coloco esta frase de Pilar Zambrano: la creatividad interpretativa es inevitable. Su límite inferior son las reglas de la lingüística y su margen superior los principios morales. Es decir, entre esos topes está la capacidad interpretativa del juzgador y del juzgador. Entre la lingüística y los principios morales, maestro Salomón, es donde nos podemos y nos debemos desplazar. Por ejemplo, ya lo decíamos, ¿no? Los límites que se ha trazado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al discurso homofóbico o al discurso de odio son exactamente aplicables a una publicación por escrito que una publicación digital, maestro Armando. Y entonces una persona no podría escudarse diciendo, es que sí lo insulté, pero a través de Instagram, ¿no? Y entonces, como es a través de Instagram, yo me tengo que regir nada más por las reglas de Instagram. Pues no, son aplicables también las reglas y los principios del derecho. Y hay un principio de dignidad de las personas. Entonces, usted realizó esta expresión que es homofóbica o constituye un discurso de odio a través de una red social, usted es responsable. Y también lo que ya comentábamos antes, el propio uso y perfeccionamiento de la tecnología nos permite mejorar. A medida que vamos mejorando la tecnología y su uso se amplía, es más factible que deje de ser ajena al sistema jurídico, ¿no? Esto que comentaba también el maestro Israel, progresivamente vamos utilizando más la tecnología. Pues sí, el sistema de pagos electrónicos pues existe básicamente desde hace más de 40 años. Lo que pasa es que nada más lo utilizaban los bancos, pero ahora hoy día todos tenemos apps bancarias, y es más, tenemos varias, ¿no? Tenemos nuestra favorita, tenemos una que odiamos utilizar, y a veces utilizamos la más práctica para realizar los pagos y la otra es como cuenta de ahorros, ¿no? Nada más ahí metemos dinero. Y no desconfiamos que en la noche que nos durmamos nos va a decir el banco, desapareció tu dinero. Lo tenemos ahí, ¿no? La tarjeta de débito, o ahora el pago directo con el celular. Entonces, en la medida que nos vamos familiarizando y se extiende ese uso tecnológico, también podemos enfrentar mejor los problemas. Insisto, y me doy cuenta, no es lo mismo pretender la solución de problemas tecnológicos en la Sierra de Oaxaca, donde quizás ni siquiera hay condiciones de electricidad, pero hombre, en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, etcétera. O sea, cada vez tenemos, me parece, mucho más ciudades donde tenemos un gran avance tecnológico. Simplemente el crecimiento del número de celulares. La siguiente sesión la va a impartir el doctor Abelardo Hernández y él va a dar unos datos impresionantes sobre el crecimiento de uso de telefonía celular y de redes sociales. O sea, verdaderamente es exponencial. Hoy día difícilmente podemos encontrar en la urbe, me parece, a un joven o una joven que dijera que no tiene celular y que si lo tiene, no utiliza redes, por ejemplo. Y muchas veces saben, ya nos pasa este fenómeno, ¿no? Mucho más que nosotros. Entonces, esta generación también ya va a estar familiarizada con eso. Si llegamos y les decimos que tienen que votar en papel, es más, no nos van a entender, ¿no? Son como la generación que existe ahorita y no, le pasó a mi hermano que él compró un disco, pero un disco de acetato, y fue a comprar unos tacos. Entonces, enfrente estaba un niño pequeño y estaba su papá, y le dice, ¿qué es eso, no? Es un disco, tiene música. Y la pregunta del niño fue, ¿y cómo lo metes a la computadora? Entonces el papá le tuvo que explicar, no, es que hay un aparato que se llama, ¿no? Donde tiene una aguja, y entonces toca discos, y entonces baja la aguja, y el disco tiene ahí información, y entonces así reproduce la música. Mi hermano, el chavito se le quedó viendo como diciendo, ¿y por qué? ¿No? O sea, ¿por qué tener un aparato que nada más hace eso? No entendía a qué se estaba refiriendo cuando le decían, es un disco. Entonces me parece que lo mismo nos puede pasar con algunas generaciones en unos años cuando nos digan, ¿cómo que tengo que ir a votar en papel?
cuando todo lo he hecho electrónicamente. Estoy más acostumbrado a las pantallas y a hacer comunicación en línea que comunicación física. Así, precisamente también, cuando surge una tecnología similar, puede ser que ya esté regulado o se tenga con antecedentes. Y lo vamos a ver ahorita con el caso del Partido Verde. En 2015, el Partido Verde hizo una estrategia propagandística a través de Twitter. Y la sala superior no tenía muy claro cómo operaba la red social, ¿no? Y entonces había muchas dudas sobre cómo poder valorar esta estrategia que realizó. Pero en 2021 la volvió a hacer nada más que a través de Instagram. Pero como ya se tenía la experiencia de 2015, toda esa información se utilizó como un antecedente para resolver el caso de 2021 y ahora sí se sancionó al Partido Verde, ¿no? Fue además un agravante decir, a ver, en 2015 tú ya habías hecho esto, nada más que una red social distinta, y ahora me la repetiste. Si no te sanciono ahorita, el sexenio que entras en Facebook, ¿no? Y así vas eligiendo, y después TikTok. Entonces, el uso, insisto, de la tecnología también nos ayuda a tener estos precedentes. Y vamos precisamente a analizar esta evolución que ha tenido el Tribunal Electoral respecto a redes sociales. En 2006, todavía la radio y la televisión, como ustedes saben, eran los principales medios para difundir propaganda política o electoral. Es en 2007 cuando ya se establece el modelo de comunicación política. Pero ojo, recordemos, maestro Adam, que el modelo de comunicación política se estableció para radio y televisión. Y entonces habla de la distribución de tiempos en radio y televisión y que el INE es el que asigna el tiempo y cuántos spots y que se dividen, todos estos, y la pauta, y después hace la pauta horizontal y todo esto que ya sabemos que es muy complejo, ¿no? De la distribución de spots. Pero para eso se estableció el modelo. A partir de 2009 es cuando realmente hay un mayor uso de redes sociales en el ámbito político, y esto es por la influencia de los Estados Unidos, por la influencia de la elección de Barack Obama en 2008, que recordarán ustedes que es pues el político que utiliza con éxito las redes sociales, en parte porque, como saben, el financiamiento en Estados Unidos es privado, no es público. Entonces, él utilizó particularmente Twitter para que la gente pudiera donar. La gente no solamente podía ver sus tweets, sino que a través de Twitter entraban a su página y le donaban desde 50 centavos. Y así fue como acumuló una cantidad estratosférica para poder cubrir su campaña. Y al mismo tiempo la difundía. Entonces, pues como aquí nos gusta copiar lo que se hace en otros países en materia política, dijeron nuestros y nuestros políticos, ahí hay un elemento que no hemos utilizado. Y comienzan a utilizarse las redes. Ya para la elección de 2012, recordarán ustedes, pues ya se incrementó exponencialmente el uso de las redes, y en 2018 prácticamente toda candidata y todo candidato estaba utilizando redes. Y para la que sigue, bueno, ya, ¿qué hablar? ¿No? Va a ser indispensable. Si lo vemos en una línea de tiempo, está así. Voy a maximizar la pantalla para que puedan verlo un poquito más claro. En 2009, imagínense, estamos hablando de 2009, fue la primera queja promovida por el exgobernador Fidel Herrera contra un video en YouTube. Y esa queja, lo que pedía Fidel Herrera era la aplicación precisamente de medidas cautelares para que el INE bajara el video de YouTube, para que le ordenara a YouTube que dejara de transmitir el video. En ese entonces yo trabajaba en el INE, primer problema, que me decían las consejeras y consejeros, ¿dónde está YouTube? Pues bueno, físicamente en California, pero también hay oficinas en Argentina, que fue donde mandamos el oficio. De aquí a que llegó el oficio, y después nos llegó una respuesta donde YouTube nos decía, no entiendo qué me quieres decir, no entiendo qué es el INE, no entiendo qué es esto de una ley electoral mexicana y que tú quieres que baje este video. Y ya después nos avisaron que lo habían bajado, pero porque se utilizaba música que tenía derecho de autor, entonces lo bajaron por violar derechos de autor. Y también lo que pasó fue el efecto cochinilla, maestro Londra. Bajaron el video de esa cuenta y al día siguiente, pues apareció en 20, que además se llamaban Mickey Mouse 33 o Luis Miguel 75. Entonces, pues nos decían los consejeros, ¿y cómo notifico a Luis Miguel 75 que baje el video de YouTube? Pues no es posible, ¿no? Entonces realmente, digamos, pues no fue la mejor experiencia, pero insisto, veamos el año 2009. Teníamos un modelo de comunicación política para radio y televisión. La mayoría de las consejeras y consejeros no tenían YouTube. El INE no tenía canal de YouTube. Entonces, evidentemente, pues no sabía cómo funcionaba. Para 2012, el uso de Facebook ya y de YouTube para actos anticipados de campaña y propaganda negativa. Y fíjense el criterio del tribunal en 2015.
El tribunal dice, el Internet es un medio de difusión altamente desconcentrado. Es un medio pasivo, dice, de información no regulado y que genera la descentralización extrema de información y falta de certeza de su autoría. Es decir, en 2015 lo que dice el tribunal es, en Internet tú no sabes qué es lo que estás viendo. Y no sabes si la persona que lo puso realmente es la persona que lo puso, por las características que tiene el propio Internet. Insisto, ¿no? Había 75 Luis Miguel, 25 personas que eran de Cuauhtémoc Blanco, porque era muy sencillo copiar un perfil. Y era muy sencillo suplantar a una persona. Entonces, en 2015, siente ese precedente el tribunal y dice, como este es un medio pasivo, que genera además una alta desconcentralización de la información, yo no puedo concentrar tanta información, y además me genera esta falta de certeza, yo no puedo saber si la publicación que hizo el maestro Sergio Eduardo realmente la hizo el maestro Sergio Eduardo. Y como no tengo esa certeza, no puedo sancionarlo, ni por acto anticipado de campaña, ni por propaganda negativa. No es hace mucho tiempo. Pero en 2016, al año siguiente, hay un cambio de criterio. Y en 2016 sale una serie de jurisprudencias, las vamos a ver, donde dice el tribunal, sí hay un régimen de responsabilidad aplicable al Internet. Y ya para el 2021, ya tenemos la sanción del caso influencers. Entonces, no es tanto tiempo, si lo vemos, de 2015 a 2021. Son 7 años. Y en 7 años, el tribunal ha podido ya comprender cómo funciona la red social, comprender que hay un régimen de responsabilidad y sancionar las violaciones que se cometen en materia electoral a través de esa red social. ¿Correcto? ¿Cómo? Con los elementos que ya vimos. Una interpretación progresiva, una interpretación gradual. Aquí están las jurisprudencias que les comentaba. La 17. Existe un régimen de responsabilidad acorde al Internet. La 18. Las redes sociales son medios de comunicación que posibilitan el ejercicio más democrático, abierto, plural, expansivo, de libertad de expresión. Por lo tanto, y este es el criterio, digamos que es titular, el criterio más relevante en materia de redes sociales, las publicaciones de ciudadanos sobre política en general se presume como espontánea y debe protegerse. Es decir, cuando la maestra Alondra escribe sobre política, debemos de presumir que lo hace porque quiere escribir sobre política y lo hace espontánea y libremente. No porque yo soy candidato y entonces le dije, maestra Alondra, le compro el tweet en 20,000 pesos. Que sería válido. Nada más tengo que declarar en mi informe de gastos. Si yo soy candidato, la maestra Alondra es super influencer, le pague el tweet en 20,000 pesos. Aquí está el cheque y aquí está la factura de la maestra Alondra. Eso es válido. Lo que no es válido es que la maestra Alondra ponga el tweet como si fuera supuestamente espontáneo y yo por debajo le doy los 20,000 pesos. O la maestra Alondra es mi nueva secretaria de gobierno. Sí, porque también se podría pagar con otro tipo de favores. O sea, Raúl Araiza no le doy dinero, pero curiosamente sale en la película que financia el gobierno del Estado, ¿no? Curiosamente, o sea, no hay otro actor mexicano que podía salir. Es más, tengo todo el casting, ¿no? A partir de la estrategia. O sea, tú vas a hacer tú vas a hacer este otro, tú haces de extra. Entonces, insisto, veamos cómo se cambia y cómo el tribunal tiene ahora este criterio, maestro Abraham, que me parece que comprende muy bien la naturaleza de la red. Si es espontánea la expresión, hay que protegerla. A contrario censo, cuando no es espontánea, hay que revisar. Insisto, lo ilícito no es que le paguen a usted si es influencer por hacerlo. Es lo mismo que pagar a un artista para que participe en el cierre, ¿no? De campaña, a la banda del recodo o a quien usted quiera, ¿no? Para que ya ve que van, cantan y cobran un montón, y ahí está el cheque. No hay problema. Lo que es ilícito es que usted como influencer me eche la mano y yo le dé la contraprestación sin reportarlo. Y ese es el motivo por el cual primero sancionan al partido y después sancionan a los influencers. Y la última jurisprudencia. Las redes favorecen la democracia y la libertad de expresión. Por lo tanto, las medidas que se dicten sobre ellas deben proteger la interacción entre usuarios. Es decir, cuando el tribunal toma una medida en materia de redes sociales, no es como un acto de censura, es para mantener la auténtica interacción entre los usuarios. Por lo tanto, cuando el maestro Abraham es candidato y comete violencia política por razón de género contra la maestra Liliana a través de una publicación en Twitter,
y yo sanciono al maestro Abraham, no es que lo esté censurando. Y le está diciendo, usted no puede decir eso, maestro Abraham, y no vuelvo a poner una publicación de esa naturaleza. No, lo que pasa es que el mensaje que puso en la red del maestro Abraham no es acorde a la interacción que debe de haber en la red. Y por eso es sancionado, porque no se vale la violencia política por razón de género. Entonces, insisto, como un problema de decir por parte del tribunal, no tengo idea de qué es YouTube y no sé de qué me estás hablando, a llegar a 2021 y decir, entiendo perfectamente que es Instagram. Además estableció un concepto de influencer a partir de las reglas de Instagram en este caso, ¿no? Y dijo, ¿qué es un influencer? Pues a leer literatura. Y allí estaban las secretarias y los secretarios leyendo ensayos en inglés, en español, en otros idiomas sobre qué es un influencer. Y después los términos y condiciones y decían, para Instagram es una persona destacada, una cuenta destacada, nuestros a él, cuando se alcanzan los 10,000 seguidores. Y entonces hay una palomita azul y dice Instagram, yo solamente certifico una persona como persona relevante si sé que es esa persona. Entonces hay certeza de que si el maestro Abraham tiene 10,000 seguidores y tiene palomita azul, lo que publica el maestro Abraham sí le corresponde al maestro Abraham. ¿Ya ven cómo la tecnología nos echó la mano además? Entonces, cuando Maite Perroni publica que un día antes de la jornada electoral que a ella le interesan mucho las propuestas del Partido Verde y que todos deberíamos de votar por el Partido Verde, tenemos la certeza de que esa publicación era de Maite Perroni. Y por lo tanto se le podía sancionar. Entonces me parece, y con esto concluiría, estamos viendo cómo se conjugan los elementos, ¿no? Una interpretación no gramatical, novedosa, creadora, abierta. Una interpretación ética, porque en el tribunal también se decía, a ver, en 2015 lo hicieron en Twitter, 2021 en Instagram. Si no los paramos ahorita, 2023 es Facebook y 2024 son todos. De veras. Esto no es justo. Porque además, si yo no pongo esta sanción en este momento, la red ahí sí se vuelve incontrolable. Y entonces la siguiente elección, todas las trampas que usted quiera, se van a hacer a través de la red Maestro Armando. Propaganda negativa, acto anticipado de cabaña, calumnia, discurso de odio, todo lo que usted quiera. Y se pensaría que no se puede sancionar. Y finalmente, el uso de la tecnología. O sea, la propia tecnología nos ayudó a entenderla mejor. Entonces, para concluir la sesión, simplemente señalaría, ya vimos que pues, los avances tecnológicos pueden generar problemas en el ámbito jurídico. De hecho, los generan. Pero el propio sistema nos puede dar herramientas para poder enfrentarlos. La interpretación, la ética, que ya la tenemos, y también el propio uso de la tecnología. Y me quedaría con esta reflexión, me parece muy rica, que salió del grupo, del conjunto, en el sentido de decir, pues si estamos utilizando la tecnología, ya tenemos que animarnos cada vez más a emplearla en materia electoral. Insisto, sí la empleamos en materia electoral, pero ya en el contexto verdaderamente de elecciones y de mecanismos de participación ciudadana. También en parte por lo que comentaba el maestro Israel, el sistema electoral lo hemos estado viendo, económicamente se está volviendo inviable. Pero además, me parece que fácticamente, yo complementaría lo que señaló el maestro Israel, fácticamente se está volviendo inviable. ¿Por qué? Y lo acabamos de ver. Si yo tengo una elección y en 3 meses me piden una consulta ciudadana, no puedo estar listo. Porque de aquí a que mando a hacer las boletas, las imprime Talleres Gráficos de México, me las regresan, consigo todo el material, las distribuyo, etcétera, ya pasaron 6 meses. Entonces, si queremos hacer esos procesos con mayor agilidad, le tenemos que apostar a la tecnología. No puede conservarse el modelo tradicional. O lo conservamos, pero reducimos el tiempo de campañas. Y no creo que eso vaya a pasar, por razones que me parece que todas y todos ustedes comprenden, ¿no? Pues no me queda más que agradecerles. No sé si hubiera alguna otra intervención, alguna participación adicional. No será así, pues muchísimas gracias a todos y todos ustedes por su atención. Que tengan una excelente tarde. Agradezco también a mi compañera Inés, quien hizo el enorme favor de aperturar la sesión. Muchas gracias, profesor. Que tenga excelente tarde. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.